la cuarta sesión extraordinaria de narcotráfico y crimen organizado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El día de hoy tenemos un ponente extraordinario. Está con nosotros el doctor David Pérez Esparza, a quien le agradecemos, a pesar de su apretadísima agenda, que haya venido a hablar con estudiantes de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias, David, aunque sea de manera virtual. Bienvenido a UNAM, que es tu casa. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, colegas, querido Daniel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, a continuación voy a leer una brevísima semblanza del doctor Pérez Esparza. Después le daré la palabra, daré una presentación y posteriormente tendremos una sección para preguntas y respuestas. Les recuerdo a nuestros invitados que los estudiantes tienen prioridad para preguntar, pero si ustedes llegan a tener alguna duda o quieren hacer alguna pregunta, por favor, levanten la mano en el Zoom y yo posteriormente les daré la palabra. Así es que bienvenidos todas y todos. David Pérez Esparza estudió Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Es maestro en Ciencias de la Seguridad por University College London, UCL. También es maestro en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. También es maestro en Economía y Resolución de Conflictos por la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Y por último es doctor en Ciencias Aplicadas a la Seguridad, otra vez por UCL. Como pueden ver, tiene un currículum impresionante. Cuenta también con numerosas publicaciones académicas sobre violencia electoral, tráfico de armas y crimen organizado. La más reciente, junto a nuestro ponente anterior hace 2 semanas, el doctor Carlos P. Ricard, Gun Trafficking and Violence, from the Global Network to the Local Security Challenge. Esperamos que el próximo mes podamos presentar este maravilloso libro que le prometí a David usarlo en la clase de narcotráfico el próximo semestre, pero bueno, esperemos que en agosto podamos presentarlo formalmente. Actualmente, David es el titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es que, David, otra vez, gracias por estar con nosotros, bienvenido y te cedo la palabra. Pues, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal a todos, colegas? Un gusto estar con ustedes el día de hoy. En efecto, bueno, mi nombre es David Pérez Esparza. Bueno, he realizado investigaciones ya, pues, por años en materia de violencia vinculada a las armas de fuego. Tenemos una presentación que me gustaría presentarles, Daniel. Es una presentación que básicamente habla del panorama general. Lo hemos llamado violencia vinculada a las armas de fuego. Adelante, por favor. En términos generales, digo, lo que vamos a platicarles, Daniel, a todos los colegas aquí presentes, a quienes, por supuesto, agradezco su participación el día de hoy, tiene que ver con un problema que muchas de las ocasiones no representa o no está bien, digamos, no escuchado, no es atendido de manera precisa. Tiene que ver justamente con la violencia vinculada a las armas de fuego en distintos ámbitos a nivel nacional y a nivel internacional. Antes digamos, de avanzar, me gustaría platicarles que estos estudios, la mayor parte de estos estudios, digamos, los empecé yo cuando hice mi segunda maestría en la Universidad de Essex, donde, por cierto, comencé a estudiar mucho el mercado de armas y violencia en Estados Unidos. Lo avancé más en mi tercera maestría en UCL. De hecho, mi tesis de tercera maestría tiene que ver con Estados Unidos también. Y ya, digamos, el doctorado se vincula más a Estados Unidos y México. El libro que por ejemplo, abarca el tráfico de armas, lo hice con expertos en distintos ámbitos y lo coeditamos con Palgrave de Oxford en Reino Unido, con Carlos Pérez Ricard y con Eugenio Weigand, 2 grandes amigos y expertos en el tema. Esta investigación que presento tiene que ver exclusivamente con México. Es muy diferente a lo que hacemos en el libro, porque curiosamente en el libro hablamos de todo el mundo. En mi tema de tesis doctoral hablamos de Estados Unidos y México. Y ahorita, estimado Daniel, hablamos de lo que tiene que ver con México en particular. Porque creo que conozco un poco del tema a nivel internacional. Pero en términos generales, la discusión me gustaría, digamos, centrarla de manera más específica en lo que tiene que ver con México. Para esta discusión, me gustaría, Daniel, no sé cuánto tiempo vayamos a tener, pero me gustaría tenerla de manera muy abierta con los colegas de la UNAM. Ya he tenido la oportunidad de participar en pláticas y conferencias de esta universidad y, digamos, siempre ha sido un proceso muy enriquecedor.
En este caso en específico, me gustaría plantear, primero que todo, un diagnóstico, irme muy rápido, es una presentación larga, no se asusten, pretendo irme muy rápido, pero sobre todo ir pensando en las posibles soluciones para este país. La parte diagnóstica en la que me enfocaré la mayor parte de la presentación tiene que ver con distintas fuentes, digamos, de información. Como les decía, no todo tiene que ver con el Centro Nacional de Información, sino esto es más bien a título personal, pero tiene que ver también con investigaciones que hice antes de, digamos, entrar al gobierno, cuando me dedicaba de tiempo completo, por supuesto, a la academia. Adelante, por favor. Como primer ejemplo de lo que estamos haciendo, este es un documento que hemos venido realizando, que yo ya comenzaba, digamos, a desarrollar inclusive antes de formar parte del Centro Nacional de Información. Este documento parte de la premisa de una evolución importante del homicidio doloso. Me explico en términos generales a qué me refiero. El homicidio doloso tiene un componente en México que es medido afortunadamente desde el 97, por lo que hoy es el Centro Nacional de Información del que soy titular. El homicidio doloso que ustedes ven aquí en la gráfica se divide de manera importante del 97 a lo que va, digamos, promedio de 2021. Podemos ver que en el guindo se encuentra guindo rojizo, la parte de abajo, lo que es el homicidio doloso con arma de fuego. Después viene con una especie de gris verdoso que tiene que ver con otro tipo de elemento. Y lo que podemos ver después es la proporción de arma blanca y no especificado. Lo relevante aquí, digo, más allá de los detalles específicos, lo que me parece muy relevante, por supuesto, es dejar en claro cómo, digamos, existe una proporción cada vez mayor, 10% de los homicidios, una proporción cada vez mayor vinculados a... Adelante, por favor. Ahí lo que vamos viendo es que en el principio de los años, digamos, cifras valiosas para homicidio, alrededor del 15-16% de los homicidios estaban vinculados con las armas de fuego, y lo que vemos ahora es que casi un 70-75% de los homicidios dolosos se cometen con armas de fuego. Esto no quiere decir que hayan necesariamente incrementado los homicidios, que también incrementaron, sino que aquí la dimensión importante es distinguir entre lo quanti y lo quali. Lo quanti es decir, la cantidad de homicidios dolosos que se generan, y lo quali, el esquema o el modus operandi, el tipo de violencia con el que esto se emplea, ¿no? El tipo de instrumento. Lo que podemos ver en términos generales es que, en efecto, digamos, ha pasado de 15% a casi 70%. Sin embargo, esto es el promedio nacional. Algo muy interesante para poner en la mesa de discusión, queridos colegas, es que existen algunos municipios del país, algunas regiones del país, donde en efecto este problema es mayor. Hay municipios, hay regiones, hay municipales, hay regiones donde inclusive al 80% de los homicidios dolosos se cometen con arma de fuego. Esto quiere decir en términos generales que el uso de la violencia vinculada a las armas ha crecido, más allá, que les decía, de la perspectiva quanti, ¿no? En resumen, mi primera conclusión que pondré sobre la mesa es que los homicidios dolosos han crecido históricamente en el país, bajaron un poco, tocan su punto más bajo en 2004, 2005, 2007, comienzan a crecer, bajan un poco al inicio de la administración Peña Nieto, y ahorita actualmente se encuentran estabilizados en el gobierno, digamos, de López Obrador. Pero un tema importante distinguir es el tipo de violencia que se comete en un homicidio. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo, y digo, proporción guardada, nunca va a ser lo mismo un homicidio doloso que se cometa, por ejemplo, con un bat o con una botella o apuñaladas, o por ejemplo con una lesión en una cantina, ¿no? Que pasa el control y se vuelve un homicidio, al uso de armas de fuego de alto calibre, como por ejemplo un rifle de asalto, un cuerno de chivo, ¿no? Aquí esta gráfica lo que tenemos justamente es ver la proporción relativa de cómo ha venido creciendo, digamos, el homicidio doloso en el tiempo. Lo que vemos en efecto es que cada vez más es común que las armas de fuego sean utilizadas para violencia, digamos, de homicidio. Adelante, por favor. También es muy relevante, digamos, entender que no todas las zonas del país cuentan con la misma proporción de violencia vinculada a las armas de fuego. Lo que tenemos, por ejemplo, aquí son las cifras absolutas en el acumulado, y vemos que hay una especie de 2 o 3 grandes hotspots, ¿no? Tenemos principalmente lo que es, esto me refiero a enero-abril, son las últimas cifras que existen públicamente, cifras publicadas por el Centro Nacional de Información. Vemos que la parte noroeste del país tiene un problema importante, donde sobresale, por ejemplo, Chihuahua, Sonora y Baja California. Tenemos un segundo hotspot, que es el caso de Veracruz,
Y un tercer hotspot muy importante y que básicamente tiene que ser el foco de atención, que es Jalisco, Michoacán y Guanajuato, junto con Guerrero, el Estado de México y Zacatecas. ¿Qué quiere decir eso? Que son básicamente las entidades donde más se concentra el uso ilegal de las armas de fuego en este país. Adelante, por favor. Algo también muy relevante ahora ya es meternos. Eso que vimos ahorita era la totalidad de los homicidios, totalidad de los delitos, digamos. Ahorita lo que estamos viendo ya en específico son las víctimas de doloso cometido con arma de fuego. Adelante, por favor. En este caso en específico, como ya les venía platicando, es evidente que después de la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, comienza un crecimiento muy importante del homicidio doloso. Hay municipios que tienen un crecimiento del 70, 80, 300% de homicidio entre los periodos anuales. Vemos que en esta administración, en la administración López Obrador, llegamos a un punto alto al inicio y afortunadamente este gobierno, con distintas estrategias que me gustaría después platicar, pues pareciera que ha logrado, digamos, estabilizar la tasa de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que aún así hay un problema importante con los homicidios dolosos, no se puede decir que se puede cantar victoria, pero lo que sí se puede decir, estimadas y estimados colegas, es que estamos en un proceso de estabilización, ¿no? Digamos, en niveles medio altos, pero al menos se ha logrado detener la tasa de crecimiento. Eso es un gran logro y creo que hay que destacarlo. Vemos, por ejemplo, cómo inclusive ya en algunos de los casos los homicidios dolosos se han reducido. En términos nacionales, es importante destacar que el homicidio doloso del 2021, por ejemplo, con respecto al 2020 es 4 o 5% menor, pero que, como les decía, de todas maneras se encuentra en niveles muy elevados y, por supuesto, casi a niveles del doble de lo que se encontraba en 2015. Adelante, por favor. Como ya les decía en el mapa previo, no toda la violencia homicida, al igual que no toda la violencia delictiva, toda la incidencia delictiva se comporta igual. De nuevo, vale la pena entender algunas de las regiones en las que se concentra el homicidio y sobresale particularmente el caso de Jalisco y Guanajuato, que son entidades que lamentablemente, digamos, sus fiscalías y sus secretarios de seguridad pública, sus instituciones de seguridad pública, sus poderes judiciales han sido incapaces de detener este problema. Esto es relevante porque la mayor parte de los homicidios dolosos, si no es que casi todos, corresponden al fuero común, por ende corresponden a las entidades locales. Y como ya les decía, Jalisco y Guanajuato, y en menor proporción Michoacán y el Estado de México han sido claramente incapaces de detener esta ola homicida. Sin embargo, una buena noticia, por ejemplo, es que hay entidades que no tienen homicidio doloso. Los invitaría a ver, por ejemplo, el caso de Baja California Sur, que además de ser un hermoso estado, es un paraíso en materia de incidencia delictiva, no tiene básicamente un problema de homicidio doloso, Baja Sur. Está el caso de Cancún, Quintana Roo, por ejemplo, que sí tiene un problema y que sin embargo está rodeado de dos entidades con un alto nivel digamos, de paz, ¿no? Como se le llama en los estudios, particularmente el caso de Campeche y Yucatán. Yucatán sobresale con 2 homicidios, es ciertamente una entidad de ejemplo, pero cuando lo comparamos con otras entidades a nivel nacional, pues vemos que, por ejemplo, el caso de Chihuahua, que básicamente son 2 municipios que tienen problema, que es la zona de la ciudad de Chihuahua y así como Ciudad Juárez. Sonora, por ejemplo, Sonora es un caso interesante porque Sonora realmente es una entidad muy grande y tiene un problema cuando uno lo ve a nivel agregado de este tipo muy relevante. Sin embargo, cuando ya analiza fondo, lo que alcanzamos a escuchar y a entender es que son 2 o 3 homicidios que tienen violencia. O sea, realmente estos mapas, por eso los puse, porque pueden llegar a ser muy engañosos respecto a que no toda la entidad. Baja California, por ejemplo, tiene relativamente pocos municipios, si no me lo recuerdo, tiene 5, y la mayor parte de los homicidios ocurren en Tijuana, ¿no? Eso es muy importante destacar, sobre todo cuando entendemos que el homicidio doloso, por ejemplo, esta cifra creo que es muy reveladora. 15 municipios en todo el país de los 2.500 concentran casi el 30% de los homicidios. Adelante, por favor. ¿Cómo nos ha ido a nivel nacional? Ya lo decíamos, es importante destacar la proporción, no solo la magnitud, sino la proporción de las víctimas que ocurren con armas de fuego. Vemos que, por ejemplo, ahí con arma de fuego ha venido creciendo, se estabilizó. Si ustedes ven, desde 2015 estábamos en 58%, llegó a tener un 70.7, 70.9,
el último año de Peña Nieto, que lamentablemente ha sido el peor año en la administración en materia de seguridad y justicia. Y afortunadamente, como se dan cuenta, en 2021 pareciera que se está logrando lo que hemos llamado un punto de inflexión, ¿no? Una reducción no mayor, pero sí por lo menos detener una curva que parecía, una curva homicida que parecía irremediablemente hacia el alza. Adelante, por favor. Ahora sí les voy a platicar de otro fenómeno que no es muy explicado, que es las víctimas de homicidio culposo. Aquí me voy a ir muy rápido, porque realmente las víctimas de homicidio culposo, adelante, no tienen que ver con la violencia homicida, sino con la incapacidad de las personas para evitar hacer daño mortal, por ejemplo, a sus colegas. En caso de que usted tenga un arma y se sale el arma, o sale la bala y puede matar a alguien, ese es un homicidio culposo cuando usted no tenía el interés o el objetivo primario, digamos, de asesinar a esta persona. Podemos ver que la pendiente pues aparece negativa, sobre todo porque existe un punto muy grande en noviembre de 2015. Adelante, me voy a ir muy rápido. El punto principal es que, de nuevo, no todo el país concentra la misma cantidad de homicidio culposo. Adelante, por favor. Es un punto importante. Ahora pasamos al feminicidio. En feminicidio lo que se ha determinado por las conferencias, por ejemplo, por la Conferencia de Procuración de Justicia, es que sí tiene un impacto relevante la voluntad de matar a una persona. Adelante, por favor. Aquí el feminicidio tiene un componente errático. Eso es algo que ya hemos visto de manera muy general, que tiene que ver con justo los picos que van y suben en materia de violencia. Lo que vemos en fondo es que está estable, aunque una tendiente que todavía, digamos, amerita una discusión relativa importante en materia de estrategia. Adelante, por favor. De nuevo, afortunadamente el homicidio y el feminicidio se comportan de manera similar. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las entidades tienen feminicidio. Por ejemplo, está el caso de Baja Sur, el caso de Tamaulipas, Zacatecas, donde no pareciera que hay un feminicidio. Y sin embargo, tenemos de nuevo el caso de Jalisco, que demuestra ser un modelo que no está atendiendo de manera clara los problemas. Y no se diga el Estado de México, que sigue siendo una entidad muy complicada en materia de feminicidio por entidad. Adelante, por favor. En la siguiente gráfica demostramos la proporción, de nuevo, como ya veíamos en homicidios dolosos. Pareciera que la administración de López Obrador ha logrado contener de manera sustancial el crecimiento de feminicidios en los que se utilizó un arma de fuego, pero, digamos, no ha logrado llegar todavía a los niveles ideales. Bueno, ideal ninguno, ideal es que no existe ninguno, pero por lo menos no se ha logrado reducir, digamos, en la medida en la que debería, que el feminicidio, digamos, debería superar el 10-12% de todas las víctimas de feminicidio, aquellas en las que se cometió con un arma de fuego. Adelante, por favor. Ahora sí, lesiones dolosas. Esto es una cosa muy importante, porque muchos de lo que hemos visto en la literatura criminal es que las personas, cuando son atacadas con un arma de fuego, no necesariamente mueren. Quizá porque tengan mucha suerte, quizá porque tienen un hospital cerca, porque tuvieron un experto en cuidados intensivos, o una ambulancia que los llegó a trasladar, o porque la lesión no fue mortal, ¿no? Puede haber sido una pierna, en un brazo, en una oreja, y si bien es cierto, oficialmente es digamos, una lesión grave, una lesión dolosa, no necesariamente puso en riesgo la vida. De hecho, la persona recibió la lesión, sin embargo, no fue, digamos, no tuvo que ser, no falleció, no perdió la vida, ¿no? Y no puede ser considerado como tal un homicidio doloso o un feminicidio. Adelante, por favor. Ahí lo que vemos es que tenemos buenas noticias. Pareciera que las lesiones dolosas ya tocaron un pico al final de la administración Peña Nieto, al inicio de la administración López Obrador, y como ustedes pueden ver, se logró reducir de manera sustancial lo que, digamos, es la proporción de lesiones dolosas cometidas por año. Podemos ver, por ejemplo, que actualmente estamos en uno de los periodos más bajos, afortunadamente, todavía muy alto, y como digo, todavía muy por encima de lo ideal, pero ciertamente mucho más bajo de lo que ha estado en periodos recientes. Adelante, por favor. De nuevo, el Estado de México concentra junto con Jalisco y Guanajuato ese corredor que siempre ha resultado ser, digamos, complicado para reducir la violencia. Aquí un llamado, por supuesto, al gobierno de Guanajuato, al gobierno de Jalisco, pero también a la sociedad civil y a los medios de comunicación, porque nos da la impresión de que desde una perspectiva académica y de política pública, pues aún no hemos podido entender las causas profundas
de las lesiones dolosas por entidad, ¿no? ¿Qué quiere decir este mapa? Pues quiere decir que Estado de México la gente está muy armada. Por ejemplo, puede haber sido la posibilidad de que te hayan asaltado en el metro o en el transporte público, en el Zacatepec o en alguna parte, no sé, en la Ciudad Neza o en alguna parte del Estado de México, y que sin embargo te dispararon, por ejemplo, te querían matar, pero no lo lograron por alguna razón, ¿no? Y un escenario, como ya decía, muy parecido ocurre en Veracruz, donde también hay que poner atención, pero sobre todo muy grave en Jalisco y en Guanajuato, porque son estados donde la violencia de este tipo no se ha logrado tampoco reducir. Adelante, por favor. Ahora sí, lesiones culposas, donde uno, como les decía, alguien que por ejemplo, si yo tuviera un arma y viene mi primo y no se da cuenta y la agarra y se dispara, es una lesión culposa. O si yo, por ejemplo, estaba tratando de entregar, cosa que lamentablemente ocurre, estaba tratando de entregar el arma a mi colega, si soy policía, y se activa y lo mato, o ese es homicidio culposo. En el caso de que no lo hubiera matado, es una lesión culposa. Adelante, por favor. Aquí lo importante de determinar es que, bueno, básicamente está estable. Si ustedes ven la pendiente, está hacia abajo. Hay un pico que llama la atención, que vale la pena estudiar, pero que en el fondo parece ser un claro, lo que se llaman los estadísticos, un claro outlier, ¿no? De fondo, lo que nos tenemos que resolver es que la pendiente siga siendo negativa y digamos que exista todavía de manera contundente una reducción en las lesiones culposas cometidas con arma de fuego. Adelante, por favor. De nuevo, lo que vemos es que las lesiones se concentran, digamos, de manera estratégica en algunas entidades. Ahí vemos lo que se llama tradicionalmente un punto caliente, un hotspot, en lo que es el centro del país, particularmente de manera importante el Estado de México, ¿no? Pero se mantiene el corredor Jalisco, Guanajuato, digamos, sobre todo Jalisco, Michoacán y Guerrero, Veracruz también trae un problema interesante. Y bueno, el centro del país pareciera que es donde las lesiones culposas se manifiestan. Esto es muy común cuando, digamos, hay un accidente vinculado con las armas de fuego. Adelante, por favor. Ahora voy a platicarles de la incidencia delictiva. Lo que les platiqué ahorita fue el foro común, que es básicamente lo que le compete a las fiscalías y a las policías estatales. Ahora les voy a platicar lo que les compete a la Fiscalía General de la República, que es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que vale la pena señalar, es una ley muy vieja, es una ley del 72, casi 50 años de existencia, pero bueno, más allá de su vejez y más allá de sus debilidades, que podemos discutir al final si les interesa, les voy a platicar cómo va la incidencia delictiva del Foro Federal. Adelante, por favor. Lo que tenemos aquí es que, bueno, es una comparativa entre enero y abril de 2017 versus enero y abril de 2018, 19, 20 y 21. Lo que vemos, el punto de la gráfica, más allá del detalle, es que no todas las entidades se comportan de la misma manera. Lo que podemos ver es que hay entidades donde existe claramente un crecimiento sustancial. Por ejemplo, está el caso de Nayarit y Colima, que tuvieron un problema en 2018, pero que sin embargo cambian. Por ejemplo, cuando usted observa la gráfica 2019 a su derecha, puede ver que es Chiapas y Veracruz, ¿no? Y luego vemos que, por ejemplo, casos como Yucatán, 2019 versus 20, y de manera sucesiva. Lo importante aquí entender es que la violencia vinculada con las armas de fuego y explosivos, si uno analiza gráficas, esta identidad, lo que se da cuenta es que realmente no es un problema estable. Y aquí, queridas y queridos colegas, quisiera dejar claro mi segunda conclusión. La violencia vinculada con las armas de fuego no es nueva en el país, pareciera que está estable, pero sobre todo no es homogénea ni se distribuye de manera equitativa y en tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir de fondo? Que la violencia es un proceso humano que va cambiando y que va mutando y que por supuesto es resultado de muchísimas cosas, naturalmente la confrontación entre criminales, pero también la capacidad o la incapacidad del Estado para mitigar la violencia social. Por ejemplo, lo que les decía, el feminicidio, ¿no? El típico caso en el que un hombre celoso, machista, mata a su mujer por algún argumento o algún pleito que tuvieron, ¿no? Ahí no tiene nada que ver necesariamente el crimen organizado, sino pues la posibilidad de haber atendido a ese hombre para que de manera natural, como debe ser en una sociedad democrática, pues no resolviera el conflicto de manera violenta. Adelante, por favor. De aquí yo me voy a ir más rápido sobre algunos de los datos del INEGI, adelante, que también nos ayudan a dimensionar, como la ENSU, adelante, por favor, justo cómo va el país en materia de incidencias. La ENSU es una gran encuesta, si no la conocen se les recomiendo muchísimo,
Porque la ENSU básicamente lo que hace es preguntar a los mexicanos su comportamiento sobre la seguridad urbana, su perspectiva sobre la seguridad urbana. Y ahí lo que tenemos, por ejemplo, en la gráfica, estimados colegas, es la cantidad de personas mexicanas o personas que viven en México que atestiguan, que reconocen, digamos, que han visto o escuchado disparos frecuentes con armas de fuego. Vemos que, como ya les decía, el pico más alto ocurre naturalmente en 2018, el último año de Peña Nieto, donde se dejó un desorden totalmente, y comienza a caer, digamos, marginalmente, todavía muy alto, todavía muy por encima del 33.3, por ejemplo, que fue septiembre de 2016, pero que se acerca afortunadamente a una reducción de manera importante. Adelante, por favor. Esta encuesta, este gráfico proviene justamente de esta encuesta y básicamente tiene que ver con la cantidad de personas que tienen, digamos, que escuchan disparos frecuentes en México. Y vemos de nuevo que la Ciudad de México tiene un tema, que el Estado de México tiene un problema, pero que hay entidades que no han podido resolver su problema. Vemos en particular el caso de Laredo y Reynosa, que es muy grave, el caso de Tijuana, Fresnillo, que se está saliendo de control y al que hay que ponerle mucho cuidado, porque sobre todo se debe a una confrontación entre los dos grupos criminales, o eso pareciera ser, pero otras entidades, por ejemplo, como de nuevo Jalisco, que no ha podido realizar una estrategia contundente para prevenir, mitigar y sancionar la violencia vinculada a las armas de fuego. Adelante, por favor. Aquí le preguntamos a las personas, bueno, le preguntó el INEGI, básicamente como instituto, qué opinión tiene, qué se sabe de las armas. Y en términos generales, lo que se sabe es que, bueno, las armas están relacionadas, como les decía, no solo con el típico confrontación criminal, sino también con la confrontación social, ¿no? La confrontación, por ejemplo, vecinal. Y ahí vemos como a veces son los insultos, los gritos, inclusive hay casos muy graves de personas que van armadas, por ejemplo, en el transporte público, y que la pecera les dice algo, el conductor y lo mata, ¿no? Por ejemplo. O casos en los que un cerrón, como se dice, digamos, de manera no oficial, puede terminar en un homicidio doloso cuando dos personas pierden su sentido y se matan, se disparan, pues. Adelante, por favor. Todo esto es muy relevante porque nos deja ver algunas de las problemáticas más importantes y sobre todo que no nada más son temas de costo humano, sino también un costo económico. En esta gráfica, por ejemplo, le ponemos un dato, el INEGI a través de la ENVIPE, que es una gran encuesta junto con la ENSU, le pregunta y estima cuál es el costo de la inseguridad de los delitos. Se sabe que hay 282 millones, por ejemplo, de pesos. Es un costo total que es enorme, porque es el 1.53 del PIB. Es mucho, pero como se darán cuenta, es mucho mejor que el último año de Peña Nieto, donde fue el 1.65%. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas son actores racionales y, por supuesto, su inversión en materia de prevención del delito va a ser muy relacionada con la cantidad de homicidios que ocurren en su entorno y, por supuesto, la cantidad de delitos en términos generales. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Ahora les voy a platicar sobre el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, como para darnos una idea en términos generales, adelante, más o menos cómo van las cosas en términos del país. Podemos ver de manera muy relativa y muy estratégica que la gráfica a la izquierda lo que proyecta justamente es el problema de las armas. O sea, la posesión de armas de fuego ya se convirtió en el segundo lugar más común, digamos, que tiene que ver con el aseguramiento, ¿no? El 30.8% de los problemas a nivel federal tienen que ver con armas de fuego. Esto, por supuesto, está muy por encima, por ejemplo, del homicidio doloso, que no llega ni al 1%, o la extorsión. En términos generales, lo que nos deja muy claro este tema es que las armas de fuego, la posesión, digamos, como delito y como problema a nivel federal, ya está, digamos, en segundo lugar, solo por abajo de la posesión de narcóticos. Adelante, por favor. Es importante destacar, y ahí si quieren me voy a ir más rápido para ya iniciar la discusión, digamos, con ustedes, es que los aseguramientos, justo como los homicidios, no se presentan de la misma forma. Hay entidades donde se confiscan más armas que en otras, y aquí está la gráfica en términos generales. Por ejemplo, en 2018 el gobierno de México aseguró casi 360,000
armas de fuego, municiones y explosivos, y algunas entidades, por ejemplo, las norteñas particularmente, y aquellas donde hay tráfico de armas, son usualmente los dos corredores, ¿no? El corredor Pacífico y el corredor Golfo. Adelante, por favor. Si quieren, nos adelantamos toda esa parte, por favor, Acción Nacional en Partición de Justicia, solo para dejar muy claro, digamos, en términos muy generales, cómo se encuentra el país. Yo me dedicaré un poquito a esto de los registros administrativos. Adelante, por favor. En términos generales, lo que dejaríamos es que, bueno, el dato del INEGI y algunos otros datos ya no se hablan de una reducción importante en la esperanza de vida vinculada a las armas de fuego. Adelante, por favor. Otras fuentes de información, y aquí ya iría cerrando la conversación, estimado Daniel, ya para, digamos, adelante, por favor, para platicarles sobre un proyecto que realicé antes de ingresar al gobierno con la Universidad de Harvard. Adelante. Es una encuesta, la primera encuesta mexicana que hizo con mi tocayo, el doctor David Hemingway, en la Universidad de Harvard, con el apoyo de una encuestadora, un amigo Rodrigo Alagón, a quien le preguntamos justamente a los mexicanos si contaban con armas. Esto porque es muy relevante, porque realmente todas las encuestas y datos que les preguntaban, el outcome, es decir, sobre el resultado de las armas, pero no preguntamos cuántas personas tienen armas. Hicimos un estudio telefónico, adelante por favor, hicimos una estratificación, y lo importante de todo esto, me voy a resumir, digamos, los resultados. El 25% de los mexicanos, entre el 25 y el 30% de los mexicanos, adelante por favor, cree que hay un arma cercano a ellos. Pero cuando ya les preguntamos si ellos tienen un arma, o sea, ¿qué quiere decir? Pero me refiero a eso, ¿qué quiere decir que les preguntaron eso? Te preguntan, o te preguntamos, en este caso sí lo hice yo, junto con David Hemingway, si tú tienes un arma de fuego primero, y si tú conoces a alguien que tiene un arma de fuego. El 25% de los mexicanos dijo que conocía a alguien que tenía un arma de fuego. Sin embargo, cuando ya le preguntamos, oye, ¿tú tienes un arma de fuego? Solo el 3% de los mexicanos tiene un arma de fuego, o declaró. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante, y con eso cerraría la discusión, mis estimados y estimados colegas, para tener un tiempo para la plática con ustedes, es que entre el 3 y el 25% de los mexicanos tienen un arma de fuego. Es un estándar muy distinto, pero si ustedes dividen 3 entre 25 y lo ponen en un punto medio, se dan más o menos una idea de cuántos mexicanos tienen o han tenido o tienen acceso a un arma de fuego. Esto es muy importante, y con eso ya cerraría, porque nos surge, si quieres irte a la parte de la contraportada, adelante por favor, nos surge justamente entender este mercado, el mercado de Estados Unidos, y el mercado particularmente de los gun shops y los gun shows, que son aquellos lugares donde los criminales mexicanos, de la mano de los criminales internacionales y criminales estadounidenses, se hacen de armas de fuego. Necesitamos entender que el problema de la violencia vinculada con las armas de fuego pasa por diseñar estrategias inteligentes e interesantes que permitan detener a tiempo en las fronteras las armas. Y para eso requerimos dos cosas: inteligencia y, por supuesto, buenos datos de las armas que se confiscan en México. Es elemental que pongamos el problema de la violencia vinculada a las armas como una de las estrategias fundamentales y sin las que va a ser imposible para este país lograr la paz, construir sociedades más seguras y, por supuesto, sociedades más igualitarias, donde la violencia sea cosa del pasado. Muchísimas gracias por estos minutos, y como siempre, pues muy interesado y atento a los comentarios de la mesa, Daniel. Muchísimas gracias, en verdad, David. Fue una presentación muy informativa. Pocas veces creo que tenemos estos datos y estas métricas tan abiertos, ¿no? Que nos permita justamente entablar este tipo de conversaciones académicas. Así es que, por favor, les pediría a nuestros invitados, si alguien tiene alguna pregunta directa para el doctor Pérez Esparza, por favor, levanten la mano y yo les daré la palabra. Así es que, por favor, Amaury, te escuchamos. Claro, gracias. ¿Sí me escuchó? Adelante. Bueno, algo que hemos debatido mucho a lo largo de la clase de narcotráfico es, por ejemplo, el tema de la prohibición respecto a las drogas, ¿no? Y cómo no necesariamente una prohibición arregla ciertos problemas, pero también hemos discutido que
depende mucho del mercado del que hablemos, ¿no? Tal vez la prohibición en algunos puntos sirva, tal vez en algunos puntos no. Y lo que lo que me llama la atención aquí preguntar es cómo funcionaría el mercado de las armas, por ejemplo, ¿no? O sea, qué tanto sí o qué tanto no puede ser viable o factible dentro de Estados Unidos, por ejemplo, una prohibición de las armas para reducir, por ejemplo, el traslado hacia México y también mm, dentro de Estados Unidos he visto que hay muchos grupos que piden una prohibición, así que preguntar cómo funciona el mercado de las armas en ese sentido y qué tanto funcionaría o no eso. Y segundo, me llamó la atención, como al ver las estadísticas, esta tendencia que mencionabas respecto a que en el primer año de Andrés Manuel López Obrador ya vemos una disminución en las tasas de homicidios en cierto punto, ¿no? Y, por ejemplo, me llama la atención como un resultado tan rápido como en el primer año y yo más que nada preguntaría qué crees que se deba o cuáles creen que crees que están las causas de esa disminución o qué cosas cambiaron pues para cambiar en este sentido las estadísticas y bajar los niveles, pues. Y bueno, muchas gracias. Los datos me parecieron muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es importante porque es muy común, para bien y para mal, vincular el mercado de drogas con el mercado de armas, ¿no? Si tú analizas, y por eso les platicaba al principio sobre que estos estudios realmente, cuando uno los estudia de manera aislada, no te dicen mucho, porque el mercado de drogas mexicano no tiene nada que ver si lo estudias solo, a diferencia de si lo estudias con el mercado de drogas en Estados Unidos y viceversa. El mercado de armas en México es claramente y evidentemente resultado del mercado de armas en Estados Unidos. Parece muy obvio, pero cuando uno hace políticas públicas se le olvida muy fácil que México es un país interconectado. Ayer o antier hablaba con unos colegas de Estados Unidos y les platicaba, bueno, me dice, es que qué tan difícil es controlar la frontera, ¿no? Y yo les decía, pues díganmelo ustedes, porque ustedes dejan pasar la droga. Acá pasan las armas, pero ustedes también dejan pasar las drogas, ¿no? Y más allá del famoso finger pointing, ¿no? De culpar quién es responsable. Lo cierto es que es una frontera amplísima, una de las fronteras más complicadas del mundo, una frontera de varios miles de kilómetros, una de las más dinámicas y donde además, y para bien y para mal, tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, ciertamente México no ha sido capaz todavía de entender la parte de la violencia vinculada a las armas como un resultado de los mercados de drogas. Pero eso es muy peligroso, porque también es un juego en el que, digamos, debemos reconocer que son mercados muy distintos, pero que se hablan entre ellos. Pero no hay que caer en la trampa de enfocarnos única y exclusivamente en las drogas y olvidarnos de las armas. Porque a final de cuentas, desde una perspectiva de salud pública, de una perspectiva de las prioridades del Estado mexicano, a México no le importa, o no debería importar de manera prioritaria, hacia dónde van las drogas, sino dónde están los muertos y por ende, dónde están las armas que generan esos muertos. Y eso pasa por poner retenes, por ejemplo, de ingreso a México. México todavía ahorita no cuenta con lo que debería contar para mantener un régimen absoluto de control, digamos, logístico y territorial de todas las mercancías legales que entran al país, porque eso permitiría detener las mercancías ilegales. Eso por un lado. Ahora, por el lado de Estados Unidos, hay un problema importante. Estados Unidos es el país más armado del mundo, tiene más armas que personas desde 2017. Imagínense eso, tiene más armas que personas. O sea, eso te pone en disposición muy claro que es uno de los países, además, más violentos de los países desarrollados. Y es un país que cuenta con una amplia industria, no se diga en materia de la National Rifle Association, pero además una industria muy general, digamos, muy específica también en materia de su poder político y en su poder de negociación. Yo hace unos años, hace 3 años, fui fellow en la Universidad de Rice y tuve la oportunidad de conocer múltiples gun shops, que son las tiendas oficiales, y gun shows, que son los bazares. Es muy sorprendente la cantidad de mexicanos que forman parte de grupos criminales que van a los gun shows a adquirir armas con total y absoluta facilidad. México debería generar un sistema de inteligencia, ya lo está haciendo, pero creo que vamos un poquito tarde y un poquito lento, porque para pacificar al país hay que entender los gonchos. O sea, los gonchos constituyen la principal fuente de ingresos criminales asociados a armas de fuego de los criminales que operan en México. ¿Qué quiere decir eso? Que cárteles como el cártel del Noreste, el cártel de Jalisco Nueva Generación,
no generan armas aquí en México. Las traen de manera ilegal a través de camiones, a través de pipas, a través de burros, de caballos, a través de personas. Y esas armas, en mayoría de los casos, vienen de los gun shows. Y gran parte de las armas de gun shows son armas robadas a militares o a policías en Estados Unidos, pero también a ciudadanos. Creo yo, vinculando esa pregunta que tú haces, la primera pregunta, es importante entender las relaciones causales y vinculaciones que existen entre el mercado de drogas y el mercado de armas, pero no dejarse caer en la tentación de solo enfocarse en el mercado de drogas, sino poner las armas al centro. El mercado de armas es estratégico para México. Respecto a tu segunda pregunta, yo creo que el gobierno de México ha hecho bien muchas cosas en materia de seguridad pública. Creo que no las ha podido comunicar por diversas razones. Creo que le ha metido temas muy importantes como el debido proceso. Hay una nueva ley de uso de la fuerza, por ejemplo. Hay un nuevo registro nacional de detenciones. Hay un nuevo informe policial homologado. Existe ahora la Guardia Nacional, que es muy distinto en tamaño y en capacidades a lo que tenía la Policía Federal. Tiene una relación muy distinta con Estados Unidos y ha puesto ciertos debates sobre la mesa, por ejemplo, el tema de justicia cívica. Yo no tengo la solución, digamos, la respuesta para decir cuál fue la solución por la que México logró reducir los homicidios dolosos, pero te pongo un ejemplo de todo eso y otras tantas, porque, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera me parece que ha hecho un gran trabajo. Algunas policías locales, a través del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, han hecho una extraordinaria labor. O sea, no todo el beneficio, no todo el logro es del gobierno de México. Hay gobiernos locales, el de Escobedo, el momento el de Morelia, el de Chihuahua, otros tantos, ¿no? Que han hecho las cosas bien. Creo yo que la suma de todos esos esfuerzos, además de los programas sociales, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro y demás, de algo han servido. Creo que vale la pena investigar, en efecto, cuáles han sido los mayores, de mayor importancia. Yo no los conozco, pero creo que todas estas estrategias de manera integral han colaborado a que el homicidio no solo dejara de crecer en la dimensión en lo que lo estaba haciendo, sino que también comenzara ya una reducción, como les decía, de manera importante del 4% cuando uno habla de la comparativa entre tasas del último año de Enrique Peña Nieto, que fue pésimo en materia de seguridad pública, y el primero de López Obrador, que es 2019, donde ya tenemos datos, digamos, corroborados inclusive por el INEGI, donde, si bien es cierto, estamos en niveles muy elevados, logramos detener las altísimas tasas de crecimiento heredadas, ¿no? Muchísimas gracias. Luis, por favor. Buenas tardes, antes que todo, muchísimas gracias por brindarnos un poco de su tiempo. Yo tengo una pregunta respecto a la metodología utilizada para obtener la información estadística. Para empezar, ¿cuáles son los límites de esta información? O sea, ¿a qué personas se entrevistan? O si las personas entrevistadas cumplen ciertos requisitos, o simplemente es una encuesta que se hace como abierto a todo aquel persona que tenga la nacionalidad mexicana y viva en México. Y si esta información sobre el aumento de los homicidios también incluye los homicidios cometidos por las Fuerzas Armadas. Eso sería todo. Muchas gracias. Mira, la estadística que publicamos, y digo, y ahora hablo como funcionario federal, aunque esto lo haga a nivel personal, en el Centro Nacional de Información, esa estadística que me mandan las fiscalías. O sea, el gobierno federal realmente no tiene digamos, no tiene una estrategia de datos única, sino que es el resultado de 32 captaciones, ¿no? Eso es muy importante porque los datos del CNI, los datos que publicamos en el secretariado, pasan por múltiples revisiones. O sea, por ejemplo, imagina tú la Fiscalía de Aguascalientes nos manda las cantidades de homicidios dolosos cada mes, y luego la Baja California, luego la Baja Sur, luego Campeche, luego Chihuahua, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de las fiscalías la revisamos a fondo. De hecho, hicimos un proyecto con Naciones Unidas para verificar la calidad de la información y concluimos que en general hay áreas notorias de oportunidad en algunos casos, pero que en general en materia de homicidio doloso no es tan, digamos, la realidad no es eso por un lado. Por otro lado, perdón, y por otro lado están las carpetas de investigación, que es lo que ya les decía, y por el otro están las actas de defunción que nos da el INEGI. Entonces, digamos, hay múltiples fuentes para conocer los registros administrativos, actas de defunción, carpetas de investigación, encuestas de victimización.
Lo bueno de todo ello es no confiar en una sola fuente, sino parear todos. Lo importante, resumiendo la pregunta a la que te refieres, ¿podemos estar seguros de que la violencia está cayendo en México? Sí, podemos estar seguros porque múltiples fuentes, inclusive internacionales, por ejemplo, hay un índice de justicia, hay un índice de impunidad, hay un índice de paz global, avalan que México detuvo el crecimiento. De eso a que estamos bien hay una diferencia notoria, hay mucho por hacer, pero digamos, la evidencia de distintas fuentes nos hace suponer que aunque lentos, sí vamos, digamos, en un muy buen camino. Muchísimas gracias. Nadia, por favor. Sí, muchísimas gracias por estar aquí. Yo tengo dos dudas y es que la primera es si la Secretaría de Seguridad tiene algún sistema que contemple la clasificación de armas. No sé si sepan los calibres, de dónde proceden y hasta quizá de la industria. Y en segundo lugar es que me parece muy importante su señalamiento de que Estados Unidos es el mayor productor de industria armada, pero me resulta interesante cómo es que se concentra más el homicidio, por ejemplo, en Jalisco y no en lugares del norte. Eso sería todo. Mira, respecto a la primera, oficialmente los datos de homicidio doloso, como ya platicaba ahorita, competen a las fiscalías. Cuando hay un homicidio doloso, el policía de la Secretaría Estatal, que es el primer respondiente usualmente, o el municipal, llega, acordona el área, o sea, cuida el perímetro, pero no interviene porque el que interviene por ley es la fiscalía. Entonces, los datos de armas los tienen realmente las fiscalías. Eventualmente esas armas pasan a Sedena. Entonces, la Secretaría de Seguridad realmente no se encarga de la investigación del delito. Eso es bien importante. Es un tema que compete a las entidades. La Secretaría de Seguridad, a través de la Guardia Nacional, a través de distintos ámbitos, incluido el CNI, el Secretariado, sí se diseñan políticas públicas en función de los datos. Pero el papá de los datos en materia de armas es CENAPI, que es el Centro Nacional que se encarga del análisis de la delincuencia organizada, el CISEN, que ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia, y todas las agencias de investigación estatales. Entonces, todos los datos realmente de armas deben de provenir de manera seria de las fiscalías, porque aunque las policías llegan y de alguna manera saben de armas y se enteran, el que da la voz cantante, digamos, el que tiene la última voz, siempre son las fiscalías, ¿no? Eso por un lado. Ahora, lo que te comentas es una gran pregunta. ¿Por qué si Estados Unidos es el mayor productor de armas y asumimos que una parte importante de estas vienen de allá? Porque hay entidades que entran con, digamos, que no tienen tanta violencia y son frontera, y otros que están relativamente lejos y son muy violentas, como Jalisco y Guanajuato. La respuesta es muy complicada, pero la voy a tratar de simplificar en lo siguiente. La proximidad importa muchísimo, pero no es el único factor. Te pongo un ejemplo. Yo soy de Nuevo León, ¿no? En Nuevo León hay básicamente 3 grupos criminales, pero uno de ellos es dominante. ¿Qué quiere decir que es dominante? Que no hay un conflicto bélico entre ellos, ¿no? Hay un status quo donde hay una empresa mayoritaria, que es un cártel, y 2 chiquitos que, digamos, saben su lugar y no se quieren meter en problemas. Entonces, cada quien tiene un pedazo de pastel. Son 3 cárteles en Nuevo León. ¿Por qué no hay violencia? Porque están muy claras las reglas del juego. Ahora les pongo otro caso, Guanajuato. ¿Por qué ahí sí hay demanda de armas? Porque ahí los cárteles no han aceptado su lugar. Y porque por distintas razones se siguen peleando. Entonces, la demanda de armas ahí es mucho mayor que la de Nuevo León. Aun y cuando Nuevo León podría tener más armas, simple y sencillamente no se están usando ahorita porque no se cuenta con esa necesidad de mercado, si lo quieres ver así. O sea, no hay que olvidar que los cárteles son empresas que maximizan sus utilidades reduciendo sus costos y reduciendo sus egresos. En Guanajuato es rentable pelearse porque hay un flujo importante de recursos. En Nuevo León también, pero en Nuevo León ya ganó algún actor racional, algún grupo criminal. Entonces, hay que entender que cada región del país es una especie de mercado en el que confluyen distintas empresas que son criminales, pero que son empresas y que maximizan su ingreso como tal. En Guanajuato y en Michoacán, antes en Guerrero, antes en Tamaulipas, la violencia no es una casualidad. La violencia es el resultado de una estrategia integral que implementan los actores racionales para maximizar sus ventas.
ahorita Guanajuato no tiene un equilibrio estable, es decir, se confrontan varios criminales. Hay un caso, por ejemplo, muy interesante que es Zacatecas. Zacatecas es una entidad que de 2011 a 2012 logró reducir su violencia de manera sustancial y todo el mundo pensaba que Zacatecas era un paraíso. Y sí lo era, pero ¿por qué lo era? Esa es la pregunta. Porque pareciera que había un grupo criminal dominante y pareciera que la policía estatal, entre otras, lo había logrado mantener a la raya. Si ustedes analizan los datos de homicidio doloso este año, se van a dar cuenta que Zacatecas está creciendo de manera sorprendente. ¿Por qué está creciendo la cantidad de violencia en Zacatecas? Porque hay una confrontación entre dos grupos criminales que están peleándose por la carretera que va a Saltillo. Eso es esencialmente la razón. Entonces, resumiendo la respuesta y tratando de ser muy breve, la violencia es un proceso humano que está en función de incentivos, razones y argumentos económicos. Y si la violencia crece, si la violencia vinculada a las armas crece en un lugar, muy probablemente se debe a un equilibrio inestable entre dos o más grupos criminales. Cuando no hay violencia, eso puede ser un muy buen indicador o un muy mal indicador. Y ya con eso digamos, la dejamos, ¿no? Muchísimas gracias. Amanda, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta iba también hacia lo de las estadísticas en cuanto a los feminicidios. Pues sí me llamó la atención, por ejemplo, que en algunas entidades sí aparece como números muy bajos o incluso cero. Y pues quería preguntarle si eso tiene que ver tal vez con el poco orden que había antes, bueno, ahora también, pero no tanto, en cuanto a catalogar un delito como feminicidio, ¿no? Entonces, tal vez vemos que en 2015, no sé, no, bueno, no me acuerdo muy bien de los números, ¿no? Pero que hay como muy pocos números y si eso puede como afectar que tal vez estemos viendo una disminución o, pues, pues sí, un decrecimiento, no sé si qué tanto se puede confiar en esas cifras. Esa Mira, sería mi pregunta. es una gran pregunta. A ver, feminicidio es una especie de modalidad de homicidio doloso en el que una víctima es mujer y su homicidio, la pérdida de la vida, es resultado evidente de su condición de mujer. Eso es lo que te diría un abogado penalista, ¿no? O sea, la mataste por ser mujer, no la mataste por ser una persona nada más. Su condición de mujer la puso en un nivel de vulnerabilidad mayor que el promedio y por eso el asesino la mató. Suena muy, muy fácil de entender, pero te imaginarás que en un momento como el que vive el país y como el que ha vivido, digamos, desde que inició la mal llamada guerra contra las drogas, el problema es cómo determinas que a alguien lo matan por una razón y no por otra. Y ya les decía ahorita, es una decisión arbitraria de las fiscalías hasta hace poco, en la que se generó afortunadamente un manual donde hay 9 hipótesis. Si se cumple con alguna de las 9 hipótesis, es feminicidio. Si no, no. Ciertamente, y lo ha discutido mucho el presidente, y lo hemos discutido en el gabinete, ciertamente genera distorsiones y ciertamente no podríamos asegurar al 100% que la información es completamente verídica porque es información que proviene de las fiscalías locales. En el CNI hacemos lo que se puede por verificar que esta información, digamos, cumple los requisitos de calidad, oportunidad, integridad y demás, pero no estamos seguros. Lo importante aquí es darle mucho juego a los observatorios locales de feminicidio y sobre todo asegurarse desde la perspectiva académica y desde la sociedad civil que cuando hay un homicidio doloso de mujer que aparenta feminicidio, se le considere como tal hasta demostrar lo contrario. Afortunadamente el patrón que tenemos ahorita es que, bueno, ya todas las entidades aceptaron eso, no fue un proceso sencillo. Nosotros, como ya les decía, hicimos una revisión con Naciones Unidas, un proyecto que le llamamos MORE, un proyecto que si quieren luego les platico de qué trata, pero esencialmente es una revisión de la calidad de la información de incidencia delictiva, y concluimos que sí, que algunas fiscalías pues no tenían los protocolos que deberían, pero que en general, digamos, sí nos da una idea muy acertada, no diré que perfecta, pero muy acercada a la realidad, sobre todo porque nos simplificó todo el documento de las 9 hipótesis, ¿no? ¿Qué son las 9 hipótesis?
que cuando una mujer fallezca, inmediatamente se presuma feminicidio y el feminicidio se demuestre una vez que, por ejemplo, un caso muy típico, la presunta responsabilidad feminicida, el presunto homicida, sea su amante, su esposo, su pareja. Eso te quita la mayor parte de los casos, ¿no? O sea, eso quiere decir que por la relación hombre-mujer, el hombre terminó la vida de la mujer. Esa es una de las ocho no hipótesis. Si quieren, yo luego me comprometo con Daniel. De hecho, es público. Si ustedes buscan en Google, todo lo que hacemos en el CNI es público, por supuesto, desde que estamos ahí. Pero hay 9 hipótesis y eso de alguna manera ayuda a normar criterios y patrones que antes eran desordenados, ¿no? Entonces, ¿es probable que antes haya habido más feminicidios y no se consideran como tal? Sí, sí es probable. Hoy podemos asegurar que ese error se está disminuyendo cada vez más. Pero bueno, es un proceso humano y estamos viendo un proceso súper complejo. Afortunadamente, digamos, tenemos un poquito más de evidencia de que la capacidad para medir es mejor. Lamentablemente no podemos asegurar que es correcta porque también hay un fenómeno de interpretación. Recordemos que cuando uno investiga un delito, pues uno tiene un cuerpo. Hay que encontrar el móvil, encontrar el responsable y luego vincular al proceso. Suena muy sencillo, lamentablemente muchas de las fiscalías no tienen las capacidades y es ahí donde se podría estar perdiendo información. Como decíamos, lo bueno dentro de todo lo malo es que ya hay patrones, al menos técnicos, normativos, aceptados por todos los actores que nos hacen suponer que hay algo relevante de calidad en la manera en la que se miden los feminicidios. Reconociendo que son muy altos y reconociendo que la medición no es perfecta. Muchísimas gracias. Eduardo, por favor. Sí, bueno, muchas gracias doctor, por la charla. Yo quisiera preguntarle dos cosas. Primero, si el CNI tiene más información sobre el mercado ilegal de armas en México. En Estados Unidos pues, hay mayores indicadores y bueno, está protegida la posesión de armas por la segunda enmienda. Pero en México me parece complicado o no sé, pensar que nada más los cárteles compran armas para pelearse entre ellos para mantener el territorio, porque es un mercado y un mercado muy redituable en términos monetarios. No sé si sobre eso pudiese hablar un poco. Y en segundo, me gustaría saber alguna propuesta concreta de política pública que haya salido del CNI o del propio Secretariado Ejecutivo, sobre todo considerando pues que la violencia es multifactorial y no solamente se debe a factores económicos de quien la perpetra. Y bueno, eso sería. Muchas gracias de nuevo por la charla. Mira, la primera pregunta, la triste respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque la información que tenemos, no, tristemente hasta ahorita, y ya estamos trabajando para cambiar eso, no se enfoca en armas, se enfoca en víctimas. Sin embargo, hay instrumentos como por ejemplo el Registro Nacional de Detenciones que implementamos en el CNI hace, bueno, en noviembre del 19, y un nuevo IPH, que es un informe policial homologado, que ya nos da información. Entonces, si bien es cierto, no contamos con información tan desagregada y tan clara como era antes, digamos, como es la parte de homicidio, de víctimas de homicidio, ya cada vez estamos acercándonos más. Ahí, en la medida de lo posible, en otra ocasión, si quieren, les platico del sistema multifuente, que justamente lo que pretende es juntar esa información, porque hoy tenemos información de las víctimas, bueno, tenemos, entre comillas, información de las víctimas, pero no tenemos información, por ejemplo, del victimario, y no tenemos información sobre el contexto en el que ocurre el homicidio. Cuando puedan, busquen en Google sistema multifuente. Esa es una gran estrategia que habremos de implementar pronto en 3 estados del país, que nos va a permitir conocer por primera vez en la historia, a través de un folio único, quién es la víctima, quién es el victimario, y cómo, dónde, y cuándo, y por qué ocurre la victimización. Es una revolución sustancial, que por tiempo no tuve chance de platicarles, pero el sistema multifuente es específicamente una propuesta diseñada para eso. Y tiene una perspectiva de género muy fuerte, porque prioritariamente le queremos dar atención a todos aquellos delitos donde la mujer es víctima, ¿no? Entonces nuestra primera, digamos, respuesta es no, pero tenemos algo y ya ahí viene una gran el sistema multifuente. Tu segunda pregunta era en particular qué ha hecho el CNI o el secretariado.
te respondo con dos o tres puntos muy específicos. El primero de ellos tiene que ver con un proyecto que estamos realizando, que tiene que ver justo con evitar que las armas oficiales se extravíen. ¿Por qué? En los últimos 10 años se han perdido alrededor de 40,000 armas oficiales. ¿Qué quiere decir eso? Que armas de los policías estatales, municipales, inclusive del ejército, se han perdido y se han obviamente tomado por parte del crimen organizado. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque muchas policías no cuentan, desafortunadamente, con los requisitos mínimos para salvaguardar de manera segura las armas. ¿Qué quiere decir? Ejemplos muy tontos, pero que pasan mucho. Policías que, por ejemplo, van al baño en una carretera y dejan el arma en el baño. O policías que, por ejemplo, extravían su arma cuando salen de turno, cosa que no debería ocurrir. En fin, una serie de casos lamentables en los que los policías pierden las armas porque no contamos con un sistema de inventarios. Una cosa muy básica, por ejemplo, te voy a decir, de un documento que estamos desarrollando de la mano de un colega, el doctor Arcos, en el secretario ejecutivo. Es un documento que ahora sí va a obligar a todas las policías del país a contar con un resguardo seguro. ¿Qué es un resguardo seguro? Contar, por ejemplo, con un cuarto seguro que tenga un candado. Algo tan básico no existe en el país. Esa es una propuesta que impulsamos desde el CNI y que afortunadamente ha avanzado con el apoyo de Sedena y SEMAR y la Guardia Nacional. Ahora, además de eso, estamos promoviendo a nivel secretaría, la secretaria Rosa Isela ha promovido una estrategia de desarme. ¿El desarme qué es? Que las personas que no quieran sus armas puedan entregarlas en una iglesia, en un centro comunitario, para despistolizar el país. Es una gran estrategia, hay que ver cómo funciona en el futuro. Hay países que lo han hecho muy bien, el caso de Inglaterra, el caso de Australia, Nueva Zelanda, que han logrado despistolizarse, ¿no? Ahí hay un problema, los criminales no te van a entregar las armas, te la entregan las personas que heredaron, por ejemplo, armas, ¿no? Entonces es una solución subóptima, pero que de alguna manera resuelve problemas justo como los que presentaba yo, que son las lesiones culposas, ¿no? Si yo tuviera un hijo, por ejemplo, y heredo un arma, imagínense el riesgo que significa eso. En Estados Unidos hay muchos estudios, les recomiendo investigar la literatura del Centro de Heridas, el Harvard Injury Center, cuyo titular es justamente de quien hablaba ahorita, David Hemingway. Con él hemos trabajado, ya ahorita no, digamos, por falta de tiempo, pero en su momento como estudiante doctoral y después como investigador, trabajamos mucho en temas de el rol de las armas en la violencia, ¿no? Entonces investiguen a David Hemingway, es un gran actor y digamos, él tiene mucho sobre esa literatura. Ahora, sobre lo que tú hablas, un registro de armas, justo el CNI está trabajando ahorita en un registro de armamento, porque si bien es cierto, tenemos especies de bases de datos segmentadas, lo que nos hemos dado cuenta es que no existe una manera de fusionar toda la información en una base de datos. Y es muy importante lo que tú dices, porque realmente es una falacia suponer que solo los criminales compran armas. Hay tres grandes actores que compran armas. Los criminales, naturalmente, es uno, el Estado. El Estado compra armas, de manera legal, pero las compra. Y la tercera, la ciudadanía compra armas. Entonces tenemos violencia del Estado, violencia criminal y violencia social. Lo que queremos nosotros es una encuesta, por ejemplo, ahí es una invitación que yo lanzo al aire por si a alguien le interesa, participar en una segunda encuesta como la que hicimos con Harvard, para dar un estimado de cuántas armas hay en el país, dónde están, quién las tiene y por qué las tiene. Hoy por hoy, tienes toda la razón, el grupo criminal compra armas, pero no es el único actor que genera violencia. Hay casos típicos, por ejemplo, de familias que se agarran a balazos por una herencia, ¿no? O porque le vio las piernas a mi novia, porque bla, 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 porque se agarran a pleito en una cantina y se matan, ¿no? Justo lo que hacía referencia al principio. La violencia de armas, sí, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con el crimen, pero hay un componente subestudiado, igual o más grave, que es la violencia doméstica vinculada con las armas, la violencia de pareja vinculada con las armas y la violencia comunitaria. En muchos lugares de Guerrero, por ejemplo, Michoacán, la gente se mata por terrenos, porque no hay una propiedad clara y hay armas y ya valió, una borrachera y 40 muertos, ¿no? Entonces, es verdad, hay que saber dimensionar, porque para cada uno de estos tres problemas, cada uno de estos tres actores, tres dinámicas, hay soluciones distintas y justo lo que ahí deberíamos estar discutiendo.
Muchísimas gracias, David. Le voy a dar ahora la palabra a uno de los primeros invitados, por favor, Julio Ernesto. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, soy estudiante de actuaría y bueno, quisiera la posibilidad de dos preguntas. La primera es, bueno, ante lo que han dicho la secretaria Rosa Isela y el doctor Nieto respecto a la creación de la Guardia Financiera, ¿qué papel cree que la Guardia Financiera pueda jugar en la reducción de la violencia y de tráfico de armas, drogas y bueno, y otros delitos? Y bueno, si me lo permite, otra pregunta sería, bueno, veo que el programa de maestría que usted estudió, al igual que el doctorado, tiene un enfoque hacia la ciencia y en particular entiendo que hacia las tecnologías de la información. Entonces la pregunta es que en México, en la generación de inteligencia para las aduanas, para los puertos, ¿en qué estamos en cuanto a la tecnología? Porque creo que definitivamente es algo que pudiera ayudar y bueno, ¿y cómo cree usted que podría ayudar eso? Gracias. Comienzo con la segunda, la parte de inteligencia. Tristemente, durante el gobierno de Calderón, uno de los grandes avances que creo que hay que reconocer fue la idea de Plataforma México. Y se avanzó mucho sobre eso, pero tristemente no muy pronto la idea. Y durante el gobierno de Peña Nieto, pues Plataforma México básicamente no se le dio ningún tipo de seguimiento. La tecnología que tenemos en la Secretaría de Seguridad, lamentablemente, dista mucho de ser idónea porque hay un abandono institucional que tuvo durante el gobierno de Peña Nieto. Eso es la verdad de las cosas. Entonces no tenemos ni los recursos, ni la tecnología, ni el capital humano que deberíamos tener para entrarle a este problema, ¿no? Entonces creo que eso es un tema. Y en gran medida se debe a la pandemia, se debe también a otros problemas financieros que tiene este país. Y eso creo que hay que reconocerlo de manera abierta. No obstante lo anterior, se han logrado inversiones importantes para modernizar ciertos registros nacionales, ciertas bases de datos, ciertos esquemas. Les pongo un ejemplo. Hay una cosa que se llama REPUVE. REPUVE es el registro público vehicular, que es una gran idea, es una idea noventera, pero que entró en desuso y fue una simulación durante los últimos años. El REPUVE es básicamente, si ustedes suben un vehículo que es de 2010 para la fecha, es una calcamonía que traen los vehículos. Esa calcamonía sirve para rastrear en caso de robo, en caso de secuestro, en caso de que algún delito, y sirve para identificar la propiedad de los vehículos. Porque, por ejemplo, a mí me podrán vender una camioneta robada y no me doy cuenta, pero si verifico los números del REPUVE, sí me daré cuenta que la camioneta es robada. Entonces podrán a lo mejor duplicar, digamos, una factura, pero no podrán duplicar la factura, el número de serie y el REPUVE. El REPUVE ha tenido ha sido un gran programa desde que el maestro Eduardo Bonilla se encarga de este proyecto, el secretariado, por cierto. Algunas entidades que no le entendían, que no sabían qué era, ya le están entendiendo. El REPUVE permite, por ejemplo, que autos importados, como son los autos chocolates, puedan incorporarse al padrón y puedan significar una manera eficiente de detener a los vehículos que son robados. ¿Por qué? Porque cuando alguien te roba el vehículo, muy probablemente lo roba para hacer algo más. Otro crimen, ¿no? Un secuestro, una extorsión, un homicidio, un tiroteo. Entonces, el control logístico de los vehículos es elemental y se ha logrado mucho. Si ustedes analizan las gráficas de robo de vehículos, se observa que desde este gobierno se ha logrado reducir un 40-45% el robo de vehículos. Creo que ese es un gran avance, ¿no? O sea, como el REPUVE, digamos, es un tema que ya existe, que nadie pelaba, pero que hoy se convierte en una estrategia nodal. Hay otros elementos importantes, por ejemplo, ya platicaba del IPH móvil, es un programa que le permite a las policías locales en 45 municipios hacer inteligencia en tiempo real sobre lo que observan y sobre sus, digamos, detenciones o incautaciones, ¿no? Está el Registro Nacional de Detenciones, que por cierto lo implementamos desde el CNI con la Secretaría y que ya está siendo impulsado en otros países de Centroamérica por lo bueno que resultó ser el modelo. Entonces, en general, la respuesta que yo te diría es sí, se han logrado avances, no como quisiéramos, eso hay que reconocerlo. Y digo, esto lo digo con toda sinceridad y con toda objetividad. Nunca van a ser como queremos, porque nuestro objetivo es que haya cero homicidios. O sea, entonces es una meta, por eso lo crítico de esta meta, ¿no? Porque realmente pues quisiéramos que no hubiera feminicidios,
no queremos que haya robo a casa habitación, no queremos que haya victimización. En todos los países hay. El problema es que México está por encima de la media, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Por lo menos, por ejemplo, yo pensaría en reducirlo a la media de los países de la OCDE, ¿no? O a la media de los países con ingresos similar. Y para allá vamos. Ciertamente han sido momentos complicados y yo creo que en el fondo lo que necesitamos es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Que es poner la evidencia en el centro, porque lo que se hacía antes era, el CNI no tenía el papel que tiene ahora, en gran medida porque nadie leía sus datos, nadie conocía esa información. Hoy, por ejemplo, derivado del proyecto multifuente al que hacía referencia ahorita, las llamadas de emergencia al 911 son una herramienta vital para hacer inteligencia y prevención del delito. Antes esas llamadas se borraban, nadie las pelaba, es una mina de oro. Imagínate contar con todos los registros en tiempo y en espacio de todas las llamadas de emergencia que ocurren en el país. Te pongo un ejemplo, la cantidad de extorsiones en un estado X es de 10, ¿no? Según las fiscalías. Cuando uno recibe, hace un análisis de las llamadas de emergencia por extorsión, el mismo delito, se da cuenta que son 150. ¿Qué te da más información? ¿El 911 o las carpetas de investigación? Por mucho el 911. Y así hay otros programas y proyectos. Por ejemplo, antes de las redes sociales, las entidades y municipios no tenían mecanismos de aproximación. No existía lo famoso de proximidad policial. O sea, dentro de todo, a pesar de las grandes limitaciones, creo que hemos logrado poner al policía al centro. Estamos realizando inversiones importantes, invitando a que las entidades lo hagan. Ayer, por ejemplo, estuve en el C5 de Hidalgo. Es un edificio que si no conocen se lo recomiendo, es impresionante. Es un edificio que va a cumplir 2 años apenas y ha logrado hacer grandes incautaciones, grandes avances con el uso de videovigilancia, el uso de drones. O sea, pareciera que no, pero México se está convirtiendo en una potencia que hay que explotar con inteligencia en materia de inteligencia policial, ¿no? Y todo eso con tecnología. Entonces, sí, no estamos donde deberíamos estar, pero sí tengo fe en que vamos en el camino correcto. Muchísimas gracias. Dalia, por favor. Yo tengo muchísimas preguntas, pero muchas gracias por venir. Voy a tratar de hacer poquitas. La primera sería también respecto al feminicidio y el protocolo de acreditación del feminicidio, considerando que, por ejemplo, no siempre sucede lo mismo a nivel federal que a nivel local, como sucedió con la tipificación del feminicidio en 2012 y la tipificación del feminicidio en el estado de Chihuahua hasta 2020. Mi pregunta es si este protocolo de acreditación se aplica a nivel federal actualmente y si es el mismo el que se aplica en todas las entidades federativas. Esa sería la primera. No perderme. No, porque el feminicidio es del foro común. Existe el feminicidio del foro federal, pero realmente las fiscalías locales son las encargadas de perseguir el feminicidio. Por eso lo que yo me hacía referencia, a nivel nacional, lo que hacemos las conferencias del sistema son coordinar puntos. Las hipótesis a las que hice referencia obligan a que las fiscalías estatales investiguen el feminicidio de manera homologada con un protocolo homologado. Es cierto, como tú bien dices, como ya lo habíamos dicho, que hay entidades que se plantaron y otras que se hicieron guajes. Es totalmente cierto. Pero no hay un protocolo federal de feminicidio porque el feminicidio es del foro común, como el homicidio doloso, y por ende no lo investiga la federación, lo investigan las entidades federativas. No sé si me explico con eso. O sea, no es posible, pero no existen casos de feminicidio en el orden federal porque el homicidio doloso, junto con el feminicidio, es del ámbito del foro común. O sea, le compete a los gobernadores y a los 32 fiscales locales. Y entonces, ¿este protocolo de acreditación queda a nivel local o cada localidad? El protocolo de acreditación o las hipótesis a las que se hace referencia son para coordinar, o sea, para que Baja California no diga, oye, es que yo vi que la vio feo antes de matar, es feminicidio. No. Y que Jalisco te diga otra cosa y Chihuahua te diga otra. El protocolo al que yo hice referencia son 9 hipótesis que avalan de manera coordinada que cada fiscalía, en el ámbito de sus atribuciones, de manera homologada, tome las mismas decisiones. Es un protocolo nacional, no es federal, es nacional, que aglutina, digamos, a todas las fiscalías. Los fiscales estuvieron de acuerdo, afortunadamente, en que esas 9 hipótesis son suficientes para investigar el feminicidio.
pero la federación no investiga feminicidio, o casi no. La única razón en la que podría haber un feminicidio federal es que el feminicidio acredite alguna de estas hipótesis y la víctima sea un funcionario federal o una funcionaria, el victimario sea un funcionario federal o una funcionaria federal, y el setting, el contexto, haya sido dentro de una instalación federal. Por ejemplo, un aeropuerto, por ejemplo, un puerto, por ejemplo, una instalación de Pemex o de la CFE. Como se imaginarán, pues eso casi no ocurre. Por eso el 99% de los homicidios dolosos y feminicidios competen a la autoridad local. Okay. No sé. Sí. Y la segunda pregunta, ya sea a título personal o como funcionario, ¿cuál sería la justificación del presidente para esta iniciativa de la reforma constitucional para que la Guardia Nacional deje de ser parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y forme parte de la Sedena? Y en ese sentido, como pregunta adyacente, si no es esto un indicio de la profundización de la militarización en materia de estrategia de seguridad pública, y si no es así, ¿en qué se diferencia esta estrategia de los dos sexenios anteriores? Creo que esta pregunta es muy valiosa responder a nivel personal, tratando de ser muy objetivo, considerando las implicaciones que tiene. A ver, el presidente ya explicó sus razones. Nos pueden gustar o no, pero lo cierto es que la Guardia Nacional tiene un problema de origen. Lo digo con todo respeto y los quiero mucho, los aprecio. El problema de la Guardia Nacional, a ver, vamos a ser muy honestos. La Guardia Nacional nace como un proyecto híbrido para cuidar la seguridad interior. Hay una gran discusión técnica, que no voy a entrar, ¿qué es la seguridad interior, no? En términos generales, la seguridad interior es lo que existe conceptualmente entre la seguridad pública y la seguridad nacional, ¿no? Es un dilema, y es un dilema que no terminaremos ahorita. Pero así nace la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, sin embargo, pretende hacer dos cosas distintas a la Policía Federal que heredamos de García Luna y demás, ¿no? La Policía Federal en sus mejores tiempos tuvo 30,000 miembros, de los cuales 15,000 podían entrarle a los golpes, digamos, si lo quiere ver con perspectiva de reacción. 15,000 policías, por más capacitados que estén para un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, fue insuficiente. El modelo de la Policía Federal era tener a todo el mundo retenido aquí en Constituyentes, digamos, en el hub de la Secretaría de Seguridad. Y si pasaba algo en Michoacán, el presidente decía, vamos a Michoacán, y mandaba gente a Michoacán. Y luego vamos a Salvador, y luego Tamaulipas, y luego Sinaloa, y luego Monterrey, ¿no? Entonces la lógica de la Policía Federal, que nos puede gustar o no, lo estoy describiendo, no lo estoy juzgando todavía, era mover a las personas de la Ciudad de México a donde estuvieran los fuegos. La Policía Federal era apagafuegos. El problema de la Policía Federal es que era muy cara y muy insuficiente. Nunca tuvo cobertura territorial suficiente. Además hay casos de corrupción. No entraré en ellos. El caso más evidente es de García Luna. Pero más allá de ese tema, lo que es suficiente como un argumento para repensar es que era una Policía Federal muy pequeña. Cuando este gobierno inicia, cuando yo inicio como funcionario público en este gobierno, teníamos dos alternativas. La primera era mantener todo como estaba igual, y la segunda era repensar una solución bastante arriesgada, pero distinta, que es la Guardia Nacional, que partía de la premisa de que había que dividir al país en 200 regiones o 266 regiones para asegurar un mínimo, esto es importante, un mínimo de control territorial. ¿Qué quiere decir control territorial? Que las personas no estuvieran yendo y viniendo de México a Culiacán o de México a Nuevo Laredo, sino que vivieran en Culiacán y vivieran en Nuevo Laredo. Se conformaron entonces lo que se llamaban escuadrones o estaciones de la Guardia Nacional en todo el país. No se ha terminado, pero ya va muy avanzado. La diferencia es que las personas se quedan a vivir allá y hacen lo que técnicamente se llaman ejercicios de proximidad. ¿Qué es eso? Si yo, David, fuera de Sinaloa, en lugar de andar por todo el país apagando fuegos, me quedaría a apagar los fuegos de Sinaloa. Básicamente es porque viviría en una comandancia de la Guardia Nacional en Sinaloa. La lógica de fondo es que es más barato y además generas un lazo de identidad que en lugar de andar yendo y viniendo de la Ciudad de México, te obliga a quedarte ahí y en día, esa es la presunción, eres más rápido y más eficaz para responder y más interesado porque tu familia vive ahí. Entonces tiene una lógica digamos, territorial.
Esa es la lógica de la Guardia Nacional. El problema, como ya les decía, es que el estado de fuerza no alcanza para eso. 15,000 elementos operativos no son suficientes para nada. Les pongo un caso. Nuevo León, de donde yo soy, donde trabajé en Guardia Civil, en Fuerza Civil en su momento, necesita 15,000 policías. Nuevo León. Es el tamaño de la Policía Federal en todo su momento. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque el presidente propuso, y todas las fuerzas, digamos, del Congreso lo aceptaron, que la Sedena y la SEMAR y la Policía Federal y otros civiles, digamos, nutrirían la Guardia Nacional. El problema de origen de la Guardia Nacional es que tiene un mando militar. Es muy difícil en un país como México, con una historia como la que tiene México, que el mando militar obedezca necesariamente a los civiles. Esa es una razón que el presidente ha puesto sobre la mesa, sobre la necesidad de discutir por qué vale la pena que la Guardia Nacional, que hoy tiene un carácter civil, vuelva o retome su naturaleza militar. Yo creo que vale la pena discutir ese punto, pero creo que no es el más relevante. Y les pongo un caso. Me preocupa más, por ejemplo, las competencias de la Guardia Nacional y las competencias de las fiscalías locales. La Guardia Nacional debe ser vista como un actor que garantice presencia territorial, control territorial. Pero la Guardia Nacional no es la Fiscalía General de la República y no son las fiscalías locales. La investigación del delito y la prevención del delito compete, por un lado, a las policías locales y por otro, a las fiscalías locales. La Guardia Nacional nunca tuvo ese elemento de investigar el delito. La Guardia Nacional, nos guste o no, es un actor que garantiza, pero no necesariamente investigación y no necesariamente persecución del delito. Creo que es un tema medular, la discusión que se está teniendo en el Congreso, que se va a tener en el Congreso. El presidente ha dicho que lo va a presentar hasta 2023 y que en su momento el Congreso definirá si la estrategia es oportuna. Yo tengo, digamos, optimismo en la estrategia, pero me preocupa un poco que la discusión se vaya de lado, porque no necesariamente es tan relevante dónde esté la Guardia Nacional, sino lo que puede llegar a ser. Y hoy la Guardia Nacional es un actor híbrido, civil y militar, que ha hecho muchas cosas buenas, pero que creo que les falta entender la relevancia que tiene la investigación. O sea, creo que la discusión solo de la Guardia Nacional, si es civil o si es militar, es insuficiente, porque la discusión debería estar como esta es acompañada por las fiscalías. Y esa discusión no la hemos tenido, ¿no? Entonces, en términos, les digo, es una idea del presidente, hay que ver cómo evoluciona. En la práctica, el comandante general, el general Bucio, pues es un general, creo que eso te deja muy claro los retos que es para un civil lidiar en un mundo de militares. Alrededor del 90, 80, 70% de los que forman la parte operativa de la Guardia Nacional son militares. Hay un 20, 30 que no, eso también es cierto, hay que decirlo. Cada vez son más civiles en la Guardia Nacional. Hay lugares, por ejemplo, estoy en Cozumel, donde casi todos en la Guardia Nacional son civiles, sorprendentemente. Pero en el fondo, el mando es militar y la filosofía es militar. Entonces, no me sorprende la propuesta. Creo que hay que poner atención, pero hay que poner más atención a cosas, por ejemplo, al tráfico de armas y la investigación y persecución del delito, inclusive alguno, como por ejemplo el lavado de activos y la inteligencia financiera. O sea, sí es un tema preocupante, sí hay que ponerle atención, pero es una discusión vacía si no entendemos el panorama delictivo que tiene que ver con la debilidad de las fiscalías y sobre todo con la incapacidad que tienen estas para reducir la impunidad en el país. Muchísimas gracias. Ahora me encantaría dar la palabra a Luis Reyes, por favor. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy José Reyes, soy periodista. Quisiera preguntarle, doctor Pérez Esparza, tomando en consideración los antecedentes históricos del país recientes, que dan origen pues a la violencia endémica que nos heredaron pues regímenes pasados y que hasta la fecha, digamos, se han mantenido en los 2 últimos años del gobierno del presidente López Obrador, en más de 35,000 decesos anuales. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la perspectiva hacia el 2024, considerando todos los elementos que usted ha abordado desde el punto de vista de la inteligencia? Que abro un paréntesis,
¿Por qué no hay la suficiente coordinación con el área a su cargo y las áreas de inteligencia del Centro Nacional de Información, lo que era el CISEN, la SEDENA, la Marina, Relaciones Exteriores y el CENAPI de la Fiscalía General de la República, como todo un órgano que pudiera coadyuvar pues, a combatir el flagelo fundamental del crimen organizado y los distintos grupos del narcotráfico en México. Quisiera conocer su perspectiva hacia el 2024, incluso con las herramientas como la que acaba de comentar de la Guardia Nacional y otros elementos de la discusión que está incluso sobre la definición de las policías, de la policía y su papel en los estados. Hasta ahí la primera. Y la segunda, respecto, ¿cuál sería el volumen o porcentaje, si tiene usted un cálculo, del número de armas del total que se trafican de Estados Unidos o de otros países hacia México, que van a parar a la guerrilla, a los grupos guerrilleros como el EZLN, el EPR, el ERPI, las guardias comunitarias y las autodefensas? ¿Ya ha estudiado usted este fenómeno? También, pues, aunque es el otro extremo de la lucha armada en México, con propósitos políticos organizados e ideológicos, ¿cuál es su punto de vista al respecto y qué debería de hacer el Estado mexicano para atender esta problemática? Muchas gracias por sus respuestas y por su tiempo. Mira, fíjate que la primera pregunta, a ver, bueno, más allá de que explico esto de manera personal, soy titular del Centro Nacional de Información. Existe una agencia muy parecida que nos confunden mucho, que es el Centro Nacional de Inteligencia. También los dos son CNIs, ¿no? Yo soy CNInfo, ellos son CNIintel, ¿no? Así nos llaman, digamos, en el gabinete. El Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes era CISEN, es un aparato del Estado que ha venido acortándose desde que López Obrador es presidente, porque así se ha instruido y porque realmente, digamos, pues había evidencia de espionaje y de persecución política, ¿no? Nosotros nos encargamos de la parte estadística. Yo coordino con un equipo maravilloso en la Ciudad de México, el 911, de emergencias, coordino el 089, de denuncia anónima, coordino los 192 C4 y C5 del país, coordino las 80,000 cámaras de videovigilancia, coordino los aparatos de inteligencia policial estatal, llevo a práctica la publicación de la incidencia delictiva, soy encargado de radiocomunicación. O sea, realmente son como 25 áreas lo que hace el CNI, ¿no? El Centro de Inteligencia es distinto a mí porque ellos hacen inteligencia y seguridad nacional y yo hago inteligencia y seguridad pública. Como ya discutíamos anteriormente, existen vínculos naturales entre la seguridad pública y la seguridad nacional. Afortunadamente, eso me da mucho gusto decir que tenemos una gran relación con nuestro par, con nuestro tocayo CNI, digamos, ¿no? Una gran relación, el general Auromaro, Saúl Parra y todo su equipo, Julio Bustamante y demás personas que hacen una gran labor y nos han apoyado muchísimo en temas de armas, por cierto. Ellos además administran la relación con Estados Unidos, coordinan algunos grupos, es maravilloso. Y con CENAPI es otro centro que se encarga exclusivamente de delincuencia organizada. La relación también es muy buena. Entonces, de hecho, tenemos varios programas que por naturaleza reservada no puedo platicar, pero les puedo decir que, digamos, dentro de lo que puedo decir ahorita, una gran relación con CENAPI y con el otro CNI que antes se llamaba CISEN. Eso es un punto muy importante porque eso no se daba antes, no es una relación muy fluida. Yo al CENAPI voy muy seguido, con el otro CISEN una relación muy cercana. Y además traemos proyectos metidos juntos, por ejemplo, el registro de armamento, lo estamos trabajando en conjunto, el multifuente, el fortalecimiento del 911, lo que hacemos con la denuncia anónima. O sea, realmente me da mucho gusto a mí decir que, bueno, y lo digo con toda franqueza, creo que tenemos una gran relación con ellos dos. No obstante, siempre hay áreas de mejora. Totalmente. O sea, eso me queda claro que hay mucho más que mejorar, pero sobre la primera pregunta me parece que es bueno decir que estamos en buenas manos en materia de la coordinación entre CENAPI, CNE Inteligencia y CNE Info. Ahora, sobre su segunda pregunta, el escenario 2024. Yo creo que aquí el país va a lograr reducir homicidios dolosos de manera importante. Creo que el país va a comenzar a crecer una vez que salgamos de lleno de la pandemia. Creo que hay 2 o 3 delitos a los que
yo no me atrevería a hacer todavía algún pronóstico porque podrían crecer. Uno de ellos es la extorsión telefónica. Estamos trabajando un proyecto también reservado, pero estamos trabajando en extorsión. Otro delito que me preocupa es la violencia doméstica. Creo que esos dos problemas sí veo que pueden mantenerse a futuro. Hablo de aquel 24. De ahí en fuera soy muy optimista porque creo que el homicidio doloso se está conteniendo de manera importante. Y si bien es cierto, no creo que logremos reducirlo todo lo que quisiéramos, creo que se va a lograr bastante. Todos los delitos patrimoniales han caído 40%, el robo a vehículo ha caído de manera importante, la trata ha caído, el robo a vehículos ha caído, el homicidio está cayendo, no como quisiera está cayendo, el feminicidio está más o menos estable, pero digo, creo que en general pareciera que la tendencia es positiva. El problema yo veo en extorsión, que el problema de la extorsión es que los extorsionadores se están capacitando de manera impresionante para migrar y mutar en nuevos estilos, en nuevos modus operandi, y la violencia doméstica creo que va a ser un problema, sobre todo ahora en las que el home office se está volviendo una realidad ya para quedarse, ¿no? Creo yo que hay un tema urbano, las ciudades y las casas no estuvieron pensadas para que las familias convivan. Creo yo que va a necesitar un poco o mucho de creatividad, mucho de resiliencia. Creo que la perspectiva urbana va a ser muy importante. O sea, me parece a mí que el hecho de que 15 municipios concentren el 30% de los homicidios dolosos te deja muy claro que no todos son víctimas, pero los que son víctimas son muy víctimas, digamos. Y creo que necesitamos comenzar a entender el rol de SEDATU, el rol de Infonavit, el proceso de urbanización, el robo a transporte público, por ejemplo. O sea, creo que para allá debemos irnos, por un lado, repensar las ciudades, repensar el conflicto por los medios naturales urbanos. Por ejemplo, yo anticipo problemas por pelea por el agua, o sea, cosas que hoy no son como tan comunes, pero creo que para allá vamos. Y el tercero, una estrategia nacional para mitigar los incidentes cibernéticos. O sea, resumo, muy optimista sobre el general, pero tendría mucho cuidado sobre algunos delitos, extorsión y violencia doméstica, violencia vinculada al género. Tendría mucho cuidado con los nuevos delitos, por ejemplo, los cibernéticos, y tendría mucho cuidado, y aquí lo vinculo con un tema que abordé al principio muy rápido, con las nuevas armas que no son de fuego. El 3D printing, por ejemplo, el tráfico utilizando drones. O sea, realmente hay muchas amenazas que no están preparadas las fiscalías ni las secretarías de seguridad, y creo que esa es la discusión que deberíamos tener. En UCL, donde yo estudié una maestría y el doctorado, hay un centro que les recomiendo que se llama el UCL Dole Center for the Study of Future Crimes. Es muy interesante porque ellos se sientan y básicamente no analizan el delito actual, sino analizan dónde va a ocurrir y cómo será el delito del futuro. Yo creo que a México le hace falta un centro así, y una sociedad civil así, que no se enfrasque en debates menores, sino que sea capaz de ver a largo plazo los grandes retos de la agenda de seguridad nacional. Conflicto por el agua, nuevos delitos, nuevas armas y tristemente nuevas víctimas. Muchísimas gracias. Ahora sí, por favor, Luis Reyes. Gracias. Dos preguntas para el doctor. La primera, no sé si probablemente se mencionó, pero no lo escuché, sobre algún porcentaje que exista de esta llamada cifra negra, ¿no? Es decir, ¿qué porcentaje se considera que existe de cifra negra en homicidios dolosos? ¿Cuántos homicidios no se están contabilizando en las estadísticas que nos mostraban al principio, pero que probablemente estén ocurriendo? Y la segunda pregunta es un asunto más conceptual. A lo largo de la clase con el profesor hemos analizado y discutido el asunto de la definición de cárteles, de organizaciones criminales, de crimen organizado. Para el gobierno de México, ¿cuál es la definición de este tipo de organizaciones? Es decir, ¿existe un cártel? ¿Cómo considera el gobierno de México un cártel? ¿O redes criminales, como se les ha llamado? En fin, ¿cuál es esa definición que existe oficialmente desde el gobierno? Gracias también por el tiempo.
Mira, la cifra negra respecto a tu primera pregunta es aproximadamente el 10%, es lo único que llega a judicializarse y a llevarse un juez. La cifra negra no es estable, es dinámica y depende de muchas cosas. Hay un documento que los exhorto a leer que se llama Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, donde algunos de los que participamos en la mesa de debate planteamos justamente el problema de la cifra negra. Depende del delito. Hay delitos, por ejemplo, como el homicidio doloso, donde se persigue por oficio por parte de las fiscalías locales, donde técnicamente no existe la cifra negra. Pero hay otros delitos, por ejemplo, los delitos sexuales, el acoso sexual, donde sí hay cifra negra. ¿Por qué? Porque la persona que fue victimizada difícilmente va a querer ir a decir que fue victimizada a una fiscalía. Hay un caso específico, la violación de hombres. Naturalmente, casi ningún hombre, por el micromachismo o el macromachismo, o como le quieras llamar, va a querer reconocer que fue violado sexualmente. Entonces, ahí la cifra negra es casi el 100%, porque nadie te va a creer en una fiscalía que fuiste violado si fuiste hombre, si eres hombre, ¿no? Hay así, como delitos de nicho, digamos, en los que la cifra negra es casi el 100%. Hay otros delitos donde la cifra negra es relativamente baja, ya les decía, homicidio doloso. Hay otra que es, por ejemplo, el robo de vehículos. Si me roban el vehículo, toco madera, inmediatamente lo voy a reportar a Repube y lo voy a reportar a la fiscalía, porque yo sé que ese vehículo va a ser usado para algo malo. Y que si yo no lo reporto, si no me deslindo legalmente de ello, pues uno, no me va a dar el seguro nada, y dos, soy responsable de cualquier homicidio, feminicidio, secuestro o extorsión. Entonces ahí la gente sí tiene incentivos a denunciar, razón por la que, por ejemplo, el delito de robo de vehículos, pues tiene una fiscalía especializada en las entidades. Muchas entidades, en Nuevo León, por ejemplo, yo la conozco, la fiscalía especializada en robo de vehículos, o sea, solamente atienden eso porque reciben mucho volumen, porque ahí sí la gente denuncia. Entonces, en promedio, 90% de la cifra negra. Es altísimo, es uno de los países con mayor cifra negra. Se ha reducido marginalmente en los últimos años, pero es altísimo. Eso por un lado, y por otra parte, bueno, preguntabas sobre lo que tiene que ver con crimen organizado. La Ley Federal de Delincuencia Organizada, lo que les recomendaría leer en su artículo 17 y el 13, da una aproximación muy general sobre qué es un cártel. La delincuencia organizada son 3 o más personas cometiendo un delito, pero trae el contexto de organizada, además, cuando representan una amenaza a la seguridad del Estado. Entonces, es una definición complicada, no creo que sea sencilla, y quien diga que es sencilla, yo creo que no la entiende, porque si yo me junto con 2 amigos y cometo un delito, no necesariamente puedo ser considerado un cártel o un miembro de la delincuencia organizada, pero puede ser judicializado así. Hay una discusión legal muy interesante. Me parece, ya lo digo con manera personal, que es una ley inapropiada. Es una ley que en su momento, creo que lo propuso Zedillo en el 96, me parece, y en su momento pudo significar una buena ley. Se reformó en 2008, pero realmente es una ley, si me permiten decirlo, muy mediocre en sus aspiraciones, porque justamente es el problema, no define con claridad qué es la delincuencia organizada. Ahorita una de tus colegas nos preguntaba sobre el feminicidio del Foro Federal. No existe. El homicidio del Foro Federal no existe. Sin embargo, ¿qué pasaría hoy, por ejemplo? Supongamos que hubo 3 homicidios en Guanajuato, en Celaya, ¿no? Llega la policía municipal, encuentra 3 cuerpos en la calle, 3 homicidios, ¿no? Va con la fiscalía y le dice, oye, fiscalía, hay 3 cuerpos, atiende lo que te toca a ti, tú eres la fiscalía. La fiscalía va y dice, no, bueno, pues no puedo hoy porque es delincuencia organizada. Porque se presume que es delincuencia organizada, y la delincuencia organizada es en el ámbito federal. ¿Y qué le va a decir el fiscal local? Pues sí, compadre, pero son homicidios. Y el fiscal general, el doctor Hess, va a decir, pues sí, compadre, pero los homicidios son del Foro Común. Y la delincuencia organizada happens to be Foro Federal. Es que traen armas de alto calibre. Entonces Foro Federal. Pues sí, pero son personas que bla, bla, bla. No es Foro Común. Si te fijas, estamos en una discusión bien estúpida sobre quién es el responsable de investigar, cuando el delincuente ya está en Cancún y ya se fue a España y ya valió. O sea, el país no ha entendido que la complejidad de la delincuencia organizada no se puede dar el lujo de discutir, porque así lo hacen las fiscalías. Doy ejemplo, no lo voy a hacer, podría dar ejemplos muy claros de cómo las fiscalías se avientan la pelotita por años
sin siquiera comenzar a investigar. O sea, es un problema, no es menor. Lo que tú preguntaste, digo, no sé si lo hiciste con esta intención, pero no es una pregunta menor. Yo creo que esa distinción medieval entre fuero común y fuero federal debe desaparecer y la Ley Federal de Delincuencia Organizada debe modificarse absolutamente mañana, porque hoy lo único que promueve, ya me emocioné, perdón, pero es que sí es un tema muy grave, lo único que promueve esa ley es la impunidad, porque la fiscalía local, como lo haría casi cualquier actor racional, va a hacer lo menos necesario, lo menos posible por trabajar y va a tratar de minimizar su esfuerzo. Y la General de la República, que tiene muchísimo equipo y muchísima gente capaz, también. Entonces, ¿quién atiende a las víctimas? Nadie. ¿Quién investiga el delito? Nadie. Yo conozco muchos casos, y ya con eso me voy a callar, donde las dos fiscalías, la General de la República y la del Estado, se echan la pelotita por meses sin investigar el delito, porque uno le dice al otro, es que homicidio es fuero común, el otro le dice, sí, pero es armas de fuego, es fuero federal, sí, pero la delincuencia organizada es del fuero federal, y entre que tú y que yo pueden pasar meses, y el pelo, el semen, la sangre, los huesos, todo lo que pudo haber servido de evidencia, ni siquiera se utilizó. Punto personal, la Ley Federal de Delincuencia Organizada es un obstáculo para pacificar a México. Y hasta ahí la dejo ya. Muchísimas gracias por esa respuesta. Emilio, por favor. Sí, bueno, antes que nada, gracias a ti, Daniel, y a usted, doctor David, por darnos esta charla. Bueno, tengo una pregunta y un comentario que me parece pues, algo relevante, ¿no? En primer lugar, hablar como de esta relación binacional que es clara, ¿no? Y de esta necesidad binacional de México y de Estados Unidos. Por un lado, de Estados Unidos, frenar el tráfico de drogas, ¿no? Que siempre ha estado como en la agenda con México. Y por el otro lado, no muestra interés en querer propiciar un intento o ayudar a disminuir la violencia que se vive en México mediante una mayor regulación a las armas en Estados Unidos. Y referente a esto, ¿qué tanto se podría o qué tan rápido cree usted, doctor, que sería más rápido el avance contra el combate al tráfico de armas si Estados Unidos se viera más involucrado en este aspecto? Y el comentario es que, justo como hemos venido hablando, hay diversos homicidios dolosos, heridas dolosas igual que se dan por, como lo mencionaba hace un momento, por estos micromachismos o estas masculinidades tóxicas que parecen como inherentes en México, ¿no? Como los conflictos tan comunes que son en la vía pública de, es que se me metió, entonces le voy a tocar el claxon y me voy a bajar a pues, decirle que pues, nos agarremos a golpes y termina pues, con un homicidio, ¿no? Y pues ya, nada más. Mira, la primera pregunta que haces es, bueno, las dos son muy importantes. La primera tiene que ver con la estrategia de Estados Unidos. Afortunadamente, tenemos un presidente de Estados Unidos que por lo menos pareciera, junto con Kamala Harris, atender el problema. Acaban de proponer ayer o antier una estrategia de 14 puntos, me parece, donde ponen el tema de tráfico y violencia vinculada a las armas al centro. En ese aspecto, sin ser ingenuo, creo que soy optimista respecto a que al menos se está discutiendo, sobre todo si lo comparamos con Donald Trump y su administración, que pues recibió recursos importantes para la campaña de parte de las armadoras de armas. O sea, era evidente que por temas económicos y temas políticos no iba a irse en contra de ellos. Creo que es muy bueno que Biden y Kamala Harris hayan hecho un proyecto de armas. De hecho, si se dan cuenta, gran parte del proyecto Biden-Harris tiene que ver con la violencia, porque creo que están entendiendo bien, me parece hasta ahorita, sin ser demasiado optimistas, pero sí optimistas en lo general, que por ahí se está trabajando bien, digamos, se está proponiendo proyectos. Ahora, el gran problema de esa estrategia, y lo digo a título personal, es que no están pensando en México. Lo están haciendo porque ellos tienen un problema de violencia. O sea, aquí la responsabilidad del Estado mexicano es meter su cuchara, meterse la plática y decir, oye, también considérame en tu problema de violencia, porque tú estás exportando la violencia. Cuando Estados Unidos exporta las armas, exporta la muerte y la sangre. Tiene que ser corresponsable, así como cuando México exporta drogas, o sea, es igual de grave, yo diría que hasta peor, porque las drogas no necesariamente implican la muerte, las armas sí. Las drogas fueron hechas para evadir la realidad. Las drogas no necesariamente son violentas, el mercado son las que sí son violentas. Entonces creo que hay que distinguir esos dos temas.
Y lo he dicho y lo digo a nivel personal, creo que México debe dejar de perseguir las drogas y comenzar a perseguir las armas. Porque Estados Unidos está en su derecho de hacer lo que quiera en su país y México también. México, como un país soberano, debería poner sus prioridades de salud pública, la reducción de la mortandad y la morbilidad asociada a armas como un problema de salud pública. Un problema de seguridad pública también, pero un problema de salud pública. La única manera en la que el país puede pacificarse, ya lo dije y lo vuelvo a decir, es a comprender que nuestra relación con las armas es tóxica y que esa relación tiene que mejorar a través de un mejor entendimiento, sí con Estados Unidos, pero también con nosotros mismos. Y les digo, ¿cuántas armas han perdido en el país? Armas oficiales. Nuestra ley es del 72, es una ley de casi 50 años, cuando gran parte de las armas que hoy matan ni siquiera existían. Sedena tiene que modernizar su registro, la fiscalía no se diga. O sea, tenemos que trabajar, hacer nuestra propia chamba. A mí me queda muy claro que Estados Unidos está viendo por sí mismo, están en su derecho, y qué bueno que Harris y Biden lo están haciendo, y algo nos va a ayudar de rebote, pero México, y ya lo ha hecho, el canciller Ebrard ha puesto el tema sobre la mesa a nivel internacional, en su momento el doctor Durazo, la secretaria Rosa Isela ahora lo está haciendo con el tema del desarme. México necesita poner el tema en su propia agenda, necesitamos con urgencia modernizar la ley federal, es una vergüenza que sea el 72, es una ley que no opera, que no funciona, una ley que, por ejemplo, ni siquiera considera las nuevas armas que existen, no considera las nuevas amenazas a la seguridad nacional, es una ley parchada, vieja, infuncional, de 50 años. México requiere hacer la tarea, es la parte legal, la parte política también, de poner la discusión del desarme, como ya lo ha hecho la secretaria Rosa Isela, pero hay temas muy importantes, por ejemplo, los niños sicarios, por ejemplo, la violencia doméstica vinculada a armas de fuego, por ejemplo, el conflicto vecinal al que tú haces referencia. En el secretariado implementamos un proyecto al que ahorita platicaba, que es el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Uno de sus elementos más importantes es la justicia cívica, que es la posibilidad de desescalar y reducir la propensión a la violencia y al delito a través de la resolución pacífica de controversias. O sea, México tiene una agenda, siendo autocrítico, me parece que vamos lento, pero en el fondo debemos dejar de caer en la trampa de enfocarnos en las drogas y comenzar a entender que nuestro problema son las armas y que tenemos que hacer la tarea en casa. O sea, yo diría movernos de ese debate drogocéntrico y poner a las armas al centro, porque esas son las que en la práctica están matando mexicanos todos los días. Muchísimas gracias. Ahora, gracias por esperar, Rosario, por favor. Gracias, profe. Bueno, gracias por la charla. Tengo algunas preguntas. La primera sería que me llama mucho la atención el caso de Jalisco, en particular el cártel de Nueva Generación, que cómo pasó de tener sicarios a armar casi un ejército, y que si tienen detectado pues algún periodo, o, pues sobre todo la introducción de bazucas y del armamento que ellos ya están utilizando. La segunda es si hay alguna prospección del uso de armas de fuego, sobre todo con la continuación de los militares en la calle. Y me gustaría saber si tienen también detectado quiénes proveen de armas de fuego al crimen organizado, aparte de Estados Unidos. Y lo quiero ligar justo con la última pregunta, que ¿qué pasa con el contrabando de armas que son de uso exclusivo del ejército? Muchísimas gracias. Mira, son preguntas medio relacionadas todas. La mayor parte de las armas que se usan en el país, te voy a dar un estimado. Las armas extraviadas del Estado mexicano son 30,000, 40,000 armas en 10 años. Son muchísimas. Muchísimas. O sea, es la media Guardia Nacional, básicamente, en 10 años. Pero no es nada si comparas que el tráfico de armas en este país ronda los 250,000 armas por año. O sea, sí está bien reconocer que tenemos un problema con la gestión de las armas, las públicas, las de las policías que entre comillas, se nos pierden y comillas, se extravían, que ni una ni otra, aunque hay casos que sí, la mayoría es un acto de corrupción evidente.
Pero el mayor problema, o sea, en términos de prioridad, es el tráfico de armas. Y lo que les decía ahorita, la ley federal no, ni siquiera habla de tráfico de armas. O sea, imagínense cómo combates algo a lo que ni siquiera reportas que existe, ¿no? En términos generales, la mayor parte de las armas vienen de Estados Unidos. Las estimaciones sugieren que al menos 70-80% de las armas que ingresan al país vienen de Estados Unidos y vienen de dos fuentes, los gun shops y los gun shows. Los gun shops son tiendas en las que básicamente un mayor de edad tiene que ir a identificarse probablemente con una licencia de manejar, ¿no? No de matar, ni de conducir armas, ni nada. Una licencia de conducir y con eso te venden un arma, llenas una hoja y te identifican antecedentes penales. Ese es el gun shop. El problema de México no son los gun shops, son los gun shows. Los gun shows son mercaditos, bazares, tiendas informales en los que cualquiera, escuchen esto, incluir los menores de edad, pueden comprar armas de fuego. Ahorita estamos haciendo un paper con dos colegas, justamente con quienes publiqué el libro. Es un paper sobre las estimaciones de los gun shops históricos. Hacemos una revisión de los gun shops y la hipótesis de fondo es que la mayor predicción, o sea, lo que mayor te sirve para predecir el homicidio doloso en México, adivinen qué es. La cantidad de gun shops en Estados Unidos, la cantidad de armas que se pueden comprar. Es una hipótesis muy fuerte. Por eso creo que México llega tarde al debate. Qué bueno que estamos llegando, pero llegamos tarde. El problema es que tenemos un productor, vendedor, comercializador, el mayor retailer de armas de fuego en el mundo, con un descontrol absoluto. Tiene casi 400 millones de armas. O sea, es un mundo de armas. No le interesa cuidar su frontera sur. Y de hecho lo que le conviene es generar un conflicto en México para que armas, hablo de las empresas privadas, imagínense, si tú eres empresa, si tú eres Beretta, y tienes sede en Washington, pues te conviene a ti venderle al Estado mexicano y venderle al criminal, para que la violencia se mantenga ad infinitum y los dos te siguen comprando. La violencia es un negocio, es un mercado negro aquí en México, pero es un mercado blanco en Estados Unidos. Yo creo que México tendría que ser mucho más inteligente y comenzar a poner el foco de que gran parte de la violencia que ocurre en México es resultado de la no comprensión del mercado ilícito de armas de fuego. Y pongo sobre la marcha una discusión. El día que México entienda que los gun shows son un proceso o un mercado, una parte del mercado, donde entran las armas para ser lavadas, porque muchas son robadas en Estados Unidos, ahí mismo. En Houston, por ejemplo, yo viví en Houston y les comentaba en Rice, llega una camioneta, rompe la puerta del gun shop, se lleva las armas y algunas de ellas se localizan después, en el siguiente fin de semana, a 2 cuadras, en un gun shop. O sea, son armas que se robaron de una tienda, de un gun shop, se los venden en un gun shop y adivinen dónde terminan en Monterrey. O sea, hablas de un esquema criminal que en México no se está discutiendo, ¿no? Pero ahí quisiera nada más apuntar que justo, bueno, perdón que te interrumpa. No, adelante. Ahí sí me llama muchísimo la atención porque si el 70-80% vienen de Estados Unidos, la frontera no está, digo, afortunada o desafortunadamente la frontera tiene pues la cuestión de los migrantes, el tráfico de personas, etcétera, y que no se dé el conflicto de armas ahí, pero sí, pues al final de cuentas llega a ser el punto de entrada y salida de mercancía, llámese de la que sea. Claro. Bueno, a ver, les hablaba hace ratito de los 15 municipios más violentos del país. 2 son frontera, Tijuana y Ciudad Juárez. O sea, sí hay un problema. No a lo mejor la misma dimensión, pero en Tijuana trae un nivel de problemas gravísimo, homicidio doloso. Y Ciudad Juárez está incrementando como nunca antes, como cuando incrementó antes. O sea, no a esa proporción, pero Juárez ya se le logró pacificar y está volviendo. Es un mercado muy complicado, muy dinámico. Hay muchas preguntas que no tenemos respuesta. Esa es la verdad de las cosas. Porque si tú te fijas, yo te diría, pregúntame 10 expertos mexicanos en tráfico de armas. No los encuentras. 10 libros de tráfico de armas Estados Unidos, México. No lo encuentras. O sea, realmente, si ustedes no saben de qué hacer su tesis, yo los invito, háganla sobre tráfico de armas, porque es un mercado fundamental para la seguridad pública y para los derechos humanos
en este país. Y la seguridad nacional no se diga. No sabemos. Mucho de lo que me han preguntado ahorita, yo creo que casi nadie les podría dar una respuesta cierta en el país, porque no existen estudios suficientes. Lo que sabemos, por ejemplo, es que los gun shows en Estados Unidos son un predictor súper importante de la violencia, que 7 de cada 10 armas que ingresan al país, al menos 7, pueden ser 9, provienen directamente de Estados Unidos, que muchas de esas armas fueron robadas en Estados Unidos y luego son incorporadas a México, y que la frontera en México está estúpidamente distraída deteniendo drogas, cuando lo que debería detener son las armas. Eso es lo que sabemos, ¿no? La encuesta a la que se hace referencia, si pueden, se las paso a través del maestro Daniel, la encuesta que hago con Harvard, donde le pregunto a los mexicanos si tiene un arma, y si sí, ¿por qué? ¿Cuánto pagó? ¿Dónde fue por ella? Es súper interesante. Pero fíjense, es la primera encuesta que pregunta eso en la historia del país, y hasta hoy, la única. O sea, qué fuerte que nuestro principal problema, una encuesta, chafita, hecha por un privado, sea nuestra única referencia para definir cuántas armas hay en el país. Todo lo demás es rollo, casi nadie estudia el tema de tráfico de armas. Por eso creo que hay que hacer investigación, hay que hacer focus group, hay que meterse a Aguililla, a Reynosa, a Matamoros, hay que tratar de entender la violencia de verdad, desde el fondo. El INEGI, yo lo he platicado con su vicepresidente, necesita ponerse más pilas sobre este tema, porque te preguntan, por ejemplo, sobre la victimización, cosa que está padrísimo. No te preguntan muchas veces sobre cómo te victimizaron. Y el cómo es fundamental para entender el modus operandi de una victimización. ¿Qué tipo de arma era? A veces no lo sabes. A mí me asaltaron hace poco y me preguntaban qué arma es. Pues no sé, la tenía aquí, ¿verdad? Pero hay gente que sí ve el arma. Hay secuestradores que te enseñan el arma y la ves y la víctima se acuerda y no le preguntan. O sea, sí hace falta entender que las armas son un facilitador, un trigger de la violencia, y que si no tenemos inteligencia sobre eso, difícilmente podremos mitigar los mercados negros que tanto nos duelen. Muchísimas gracias, en verdad, David. Ya son las 6 de la tarde. No sé, yo sé que tienes una agenda muy apretada. Podría ofrecerles a los que quedaron con alguna duda que me la hagan llegar por escrito y, bueno, posteriormente tal vez te haré llegar. Hay redes sociales, en Twitter y... Totalmente. Sí. Pero en verdad, quisiera que todos, por favor, me acompañaran en sus reacciones. Hay unas palmas, por favor, por esta excelente ponencia del doctor David Pérez Esparza, para agradecerle en verdad que se haya tomado el tiempo de su apretada agenda para venir a hablar con la UNAM. Y bueno, ojalá que todos los estudiantes hayan tomado de alguna forma otra como provocación para qué tanto tenemos que hacer como académicos de todos estos huecos en la historiografía, en las explicaciones sobre la violencia, sobre el narcotráfico, sobre el crimen organizado, el tráfico de armas, que es casi nuestra responsabilidad, sobre todo como la UNAM, de ir a atender esos problemas que nos impactan directamente a México. Entonces, también les recuerdo que la próxima semana tenemos otra invitada de lujo, Helden de Paz, coautora, de hecho, con el doctor David Pérez Esparza sobre violencia electoral, a quien también tendremos el gusto de tener aquí en Narcotráfico y Crimen Organizado. Pues David, muchísimas gracias y muchas gracias. Una excelente semana. Buenas tardes, un gustazo.